ustedes. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, ya está. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días todos ustedes. Tengan ustedes buenos días. Bueno, un ratito voy a repasarlos. ¿Cómo están, muchachos? El día de hoy estamos con, eh, ahí está, Adriana, estamos con Diego, Fabiola, Francesca, Gabriel, John, José Miguel, Laura, María Gutiérrez, Matías y Yacer. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Ya está. Chicos, el día de hoy, sí, el día de hoy para completar aquí nuestro, ay caramba, ¿qué hice? Para completar nuestro programa, muchachos, el día de hoy eh, nos toca justamente las separatas que les he pasado. A ver, ¿qué separatas les he pasado? Les he pasado las separatas del texto del tema uno y 2, ¿no? De los primeros dos temas, que justamente recogen, les decía, los temas de la... Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Los chicos del... no, perdón, recogen los temas, ¿cierto? Que van de la edad moderna a la edad contemporánea. Ese pasito de la edad moderna a la edad contemporánea, básico, importantísimo que lo sepan, porque esos dos temas, o esos tres temas en general, explican y responden todo el siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX, las dos guerras mundiales, Guerra Fría, son una consecuencia de, ¿no? Una consecuencia de estos primeros temas y que, como te digo, son súper importantes para que entiendan esta cuestión de, ¿cierto?, del siglo XX y el mundo actual. Chicos, la próxima clase hacemos las dos guerras mundiales, y lo vamos a hacer dos en uno. Y el día de hoy vamos a hacer, es cierto, estos dos primeros temas de las separatas que ya les he pasado. Chicos, les he pasado todas las separatas. Les he pasado la teoría, la diapositiva y por ahí una separatita de tarea para que ustedes hagan en su casita. Muy bien. Chicos, a ver, rapidito, repasando. ¿De qué trata estos dos primeros temas, cierto? Le decía del paso de la edad moderna a la edad contemporánea. Muchachos, tres temas. Independencia de Estados Unidos, que ya lo tocamos. El tema de Revolución Francesa, que hoy día vamos a hacer la primera hora. Y luego la Revolución Industrial, las dos revoluciones industriales, que los voy a tocar, muchachos, como resumen. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos allí, chicos. Ya tienen ustedes su separatita, yo voy a abrir por acá y les voy a hacer un resumen de independencia de Estados Unidos, ya lo hicimos, ¿cierto? Ok, ya lo hicimos eso. Independencia de los Estados Unidos, eso ya lo avanzamos. Eh, Chicos, vamos a hacer entonces el día de hoy independencia, perdón, Revolución Francesa y Revolución Industrial, ¿no? Y la Revolución Industrial. Muy bien, muy bien, muy bien. Un ratito. Muy bien, le decía, entonces, en la Revolución es norteamericana o en la independencia de Estados Unidos, nunca se olvide, en 1776, va a ser la vez, muchachos, va a ser la oportunidad donde al rey de Inglaterra le hacen el pare, ¿no? Le hacen el pare al rey de Inglaterra. Es la primera vez que te digo que le hacen el pare a un rey de parte de un país, perdón, de parte de sus colonias en Latinoamérica. Se llamaban las 13 colonias inglesas y esas sí eran colonias, ¿ah? Esas sí eran colonias porque aquí mandaba, cierto, había autoridades, pero el poder del rey estaba sobre las colonias norteamericanas. ¿Qué pasó, muchachos? Después de una serie de luchas, lo que hace, cierto, Estados Unidos es librarse, ¿cierto? Librarse de esa opresión, librarse de esa opresión y sale, ¿no? Sale a flote allí y como se dice, se libera de Inglaterra y crea un país nuevecito en el mundo que se va a llamar Estados Unidos. Un país nuevecito, un país sumamente moderno. Ya van a ser como, no, no te digo, van a ser como una república independiente, van a ser como una república, perdón, federal. Como te digo, es un país de países y que va a tener tres fechas importantes. Dentro de las fechas importantes para la independencia, chicos, de Estados Unidos, lo que tienen que saber es lo siguiente. Pónganlo ahí. El motín del té, importantísimo. ¿Se acuerdan qué pasó allí? A ver quién me dice. A ver si se acuerdan. Chicos, ¿qué cosa fue el motín del té? ¿Y por qué el té? Dicho sea de paso, ¿por qué no el tabaco? ¿Por qué no otro producto? A ver quién me dice, por qué el motín del té fue tan eh, decisivo, ¿no? Como muestra rebelde, ¿no? En las colonias norteamericanas, ¿se acuerdan? Chicos, porque el té es un gran producto, ¿no? El té, acuérdense que en Inglaterra toman té todos los días, a las 5 de la tarde es la hora del té. Entonces el té es sumamente importante, un producto de la vital importancia para Inglaterra. Y lo que hacen los norteamericanos es hacerle una
un sabotaje, ¿no? Se llama sabotaje. Lo que hacen es botar cargamentos de té al océano Atlántico. Eso fue en 1773, mira tú. 3 años después, otra fecha importante, 1776, se da la declaración de independencia de los tres estados, no de Estados Unidos, llamado Estados Unidos. Inglaterra no lo acepta, ¿cierto? Inglaterra no lo acepta, el rey manda tropas, se pelean por mucho tiempo, España y Francia apoyan a los colonos, mira tú, intervienen en favor de los rebeldes. Y allí finalmente se rinden los británicos en la batalla de Yorktown, que fue la última batalla donde perdieron, no se rindieron los generales, ciertos realistas, los generales del rey, se rindieron y finalmente los norteamericanos ganan en Yorktown, acuérdate. Y luego se da la promulgación ya, bueno, el fin de la guerra va a ser 2 años después en el Paz de Versalles, Tratado de Versalles, uno de los tantos tratados de Versalles que hubo, en el Palacio de Versalles, se firma la rendición de Inglaterra y allí, muchachos, cae, te comento, el poder del rey en Norteamérica. Entonces hay un nuevo país que se llama Estados Unidos y te comento, Estados Unidos nació pobre, nació pobre, eh, poco desarrollada industria, recién o sea, industria no existía, lo que era un país industrial, comerciantes al norte, a ver, lo pongamos así, Estados Unidos tiene una división bien marcada, los estados del norte son estados industriales, en ese momento comerciantes, y los estados del sur son estados terratenientes, hay grandes haciendas donde trabajan esclavos, Estados Unidos tiene esclavos, fíjate tú, tiene esclavos, bueno, tenía esclavos, ¿no? Nació con esclavos. Bien, dentro de lo importante de Estados Unidos es eso. Y el primer presidente, George Washington, no se olviden. Sí, ahí me están comentando. Ok, buenos días, chicos. Muy bien, entonces vamos ahí. El siguiente tema que sí tienen que saberlo, muchachos, de arriba abajo, esto sí es importantito, súper importante que sepan esto de aquí, la Revolución Francesa. ¿Qué cosa fue la Revolución Francesa? Vamos ahí. La Revolución Francesa, chicos, nunca se olviden, va a ser una revolución burguesa, va a ser una revolución, sí, estoy leyendo su separata, va a ser una revolución donde un grupo social que estaba dentro del tercer estado, ya les he comentado eso que se llamaba ese grupo social llamado la burguesía, que estaba conjugado, ¿no? Dentro del tercer estado, perdón, estaba combinado dentro del tercer estado con los campesinos, artesanos, eran tres, ¿no? Ok, eran más, pero los importantes eran tres, campesinos, artesanos y burgueses. Ahí está. Los campesinos, los que labraban la tierra, artesanos, importante para el día de hoy, artesanos eran los que hacían los productos, las cosas, con su mano, de ahí viene la palabra artesano, viene de arte, ¿no? De elaborar cosas manufacturadas, fabricadas con manos, eso es manufactura. Y luego venían los burgueses, que eran los comerciantes. Entonces teníamos a los campesinos, artesanos y burgueses. Tal vez no en ese orden, pero estos tres sectores dentro del tercer estado. Bien. ¿Quiénes se hicieron millonarios con el comercio? Los burgueses. Los burgueses eran los comerciantes, los que se hicieron millonarios con la actividad comercial. El tema es que estos tíos habían obtenido y se habían amasado una gran fortuna, cosa que para el siglo XVIII ya caía mal. Digo, a ellos. ¿Por qué? Porque habían amasado una gran fortuna, tenían un gran poder, financiaban al rey, mira tú, financiaban al rey, al mismo noble, pero no podían subir de clase, no podían subir de clase social. ¿Por qué? Porque la sociedad del antiguo régimen, te decía, era estamental. Tú no podías subir de estamento. Entonces, por más que un burgués sea millonario, supermillonario, supermillonario, no podía subir de clase social. Seguía siendo dentro del tercer estado, estando, perdón, dentro del tercer estado. ¿Qué es lo que hacen los burgueses? Dicen, no, vamos a cambiar esta sociedad estamental y vamos a crear una nueva sociedad. Tremendo eso, ¿ah? Vamos a crear una nueva sociedad. Todo un tema eso, ¿ah? Hombre, crear una nueva sociedad, sí, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de distribuir la sociedad y una nueva forma de obtener, acceder a riqueza, ¿cierto? Y gobernar en esta nueva sociedad. ¿Y cómo va a ser la nueva sociedad? No nobles, no clero, ¿cierto? No clero, no nobleza, sino que el tercer estado va a ser el que se va a tomar todo el control del Estado. Aguanta, ¿cómo que los pobres van a tomarse el control del Estado? Sí, dijeron, mira, vamos a cortarle la cabeza al rey, vamos a sacar a la iglesia del Estado y nosotros los burgueses nos vamos a poner arriba y vamos a diseñar la nueva sociedad. Burguesía y el pueblo, perdón, todos vamos a ser iguales. Ahí está. Esa va a ser la gran eh, promesa de los burgueses hacia el tercer estado, campesinos y artesanos, le dicen, todos vamos a ser iguales.
A partir de ahora, cuando cree esta nueva sociedad que se va a llamar República Democrática, ¿cierto? Todos vamos a ser iguales y todos vamos a tener los mismos derechos, los mismos privilegios, ¿cierto? Vamos a ser iguales, vamos a ser libres todos. Ahora sí, tú vas a poder desarrollar tu vida en libertad, no la tan mentada libertad, ¿cierto? Y todos vamos a ser hermanos, de manera que vamos a ser fraternos. Como todos somos hermanos, la palabra fraternidad viene de hermandad. Entonces, como todos somos hermanos del tercer estado, todos vamos a cogernos el gobierno y vamos a decidir sobre él. ¿Cómo se va a elegir al gobernante ahora? Bueno, va a haber algo, te dije, que se va a llamar elección, donde todos vamos a ir a votar y el voto de todos va a valer lo mismo. Uno. Entonces, una cabeza, un voto. Una cabeza, un voto. Acuérdate que ese problema del voto fue importante en la Revolución Francesa, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dicen los del tercer estado? Te apoyo. Te apoyo, Chorri, te apoyo. Tomamos el gobierno y finalmente gobernamos para todos porque todos somos iguales. Ya no va a haber estamentos, pero va a haber algo que se va a llamar clase social. Entonces los burgueses se van a mantener arriba. En el medio va a aparecer algo que se va a llamar la clase media, esa es la nueva distribución de la sociedad moderna. Y al final va a aparecer, chicos, ¿cierto? Van a seguir estando, perdón, los del tercer estado, que ahora se van a llamar obreros proletarios cuando surjan las máquinas en la revolución industrial. Me estoy adelantando, pero sí me sigue. Entonces, la sociedad moderna son los burgueses arriba, clase media en el medio y abajo los obreros proletarios. Campesinos y artesanos se volvieron en obreros proletarios. No migraron, no mudaron su situación. Técnicamente se convirtieron en la clase baja de esta nueva sociedad, donde los burgueses se mantuvieron arriba. Profe, ¿pero no somos iguales? Sí y no. A ver, clase de universidad. Chicos, somos iguales como ciudadanos. Se crea el término ciudadanía, donde todos somos iguales como ciudadanos. Como ciudadanos, todos somos iguales, sistema de igualdad. Pero hay algo que se va a crear, que va a ser novedoso, que se va a llamar clases sociales. Entonces, como ciudadanos, todos somos iguales. De acuerdo a las clases sociales, somos diferentes. Y ahí viene la cuestión. Somos iguales porque somos ciudadanos, concepto de igualdad. Pero somos diferentes en cuanto a clase social, porque la pirámide no desapareció, sino que digamos así, se metamorfoseó. Y ahora hay otra pirámide. Ya no hay clero, nobleza, tercer estado, como ya se los dice, sino que ahora hay burguesía, clase media y obreros. Y esa es la nueva sociedad. ¿Y quién va a mandar? Un presidente por voto de todos, ¿cierto? Un ratito nada más, 4 o 5 años, como es en el Perú, 4 años en Estados Unidos, 5 años en Perú. Y luego ese poder va a volver. ¿Por qué? Se lo dije, porque el poder ya no está en Dios. El poder ya no está en Dios. Escucha esto. El rey gobernaba o el rey mandaba porque tenía poder divino. Bien, esa idea se baja con una ideología llamada ilustración. Los burgueses, te dije, quieren bajarse esta sociedad. Bien, ¿cómo hacen? Tienen que financiar a pensadores, tienen que financiar a filósofos, artistas, que digan que esta sociedad ya no va. Como dice, ya fue. Entonces, esos artistas, esos filósofos sobre todo, se van a llamar los filósofos ilustrados. Y los ilustrados van a decir, hombre, esta sociedad ya no sirve. Pueblo, escucha, esta sociedad ya no sirve. Ya no sirve, ya no va. Estamos en crisis, ciertamente estaban en crisis. Entonces los filósofos, ¿cierto? Financiados por los burgueses, van a meter a la sociedad, al pueblo, de que esta sociedad ya no va. ¿Cómo se llaman esos filósofos? Filósofos ilustrados, ahorita lo vamos a ver, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ¿cierto? Van a decir de que esta sociedad ya pasó de moda, digamos así, ¿no? Entonces lo nuevo que viene, lo moderno, es la división del poder en el rey en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Se acuerdan? Bien, luego, la sociedad no tiene que estar dividida en estamentos, sino en clases sociales. Ya está. Claro, y en libertad, ahí sí vamos a ver quién puede, ¿cierto?, acumular más dinero y ser más exitoso. Chicos, la división en clases sociales va a servir para calcular el éxito. Entonces, como tú eres libre, entonces es tu responsabilidad, mira lo que te dicen, ¿ah? Es tu responsabilidad. Sí, pues tú destacas si eres exitoso y es tu responsabilidad porque eres libre. Sí, pues no tienes, ¿cierto?, tanto éxito en la vida. Ya. Eso es lo que van a decir los ilustrados. No se condice con la realidad, ¿eh? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, muchachos, en la Revolución Francesa? ¿Cierto? Se van a acuñar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Ese va a ser el lema revolucionario. Y te comento, estoy leyendo aquí, junto con la Revolución Industrial marca el comienzo de la edad contemporánea, que es la edad de la burguesía. A ver,
Si la edad media fue la edad de la iglesia, sí te lo conté en la primera clase, la edad contemporánea va a ser la edad de la burguesía. Estos burgueses comerciantes, ¿cierto? Estos millonarios burgueses comerciantes, chicos, se van a tomar el control del Estado y se van a hacer recontramillonarios con la revolución industrial, ahorita lo vamos a ver, y luego, ahorita, se van a coger el mundo, se van a agarrar el mundo, y técnicamente van a crear la nueva sociedad, te comento, ya para todo el mundo. Muy bien. Vamos a ir, muchachos, Revolución Francesa a antecedentes. Muchachos, antecedente más remoto es la Revolución Inglesa. Aquí te comento. Los ingleses ya le habían cortado la cabeza al rey 100 años antes. A ver, te comento. Ya, eso no está en los, bueno, es poco, eh, digamos así, no es tendencia en los libros. O sea, en los libros siempre se toma Francia como la Revolución Francesa y le cortaron la cabeza al rey y todo eso. Te cuento, calentita. 100 años antes los ingleses ya habían hecho lo mismo. 100 años antes los ingleses ya habían hecho lo mismo. Le habían cortado la cabeza al rey Carlos I, te comento. Sí, le habían condenado a muerte, ¿no? A traición, y le habían cortado la cabeza. Eso fue en el año 1688, en la Revolución Gloriosa, así se llamó. En Inglaterra ya ocurrió esto, ¿ah? En Inglaterra, escucha lo que te digo, ya le habían cortado la cabeza al rey y ya los burgueses habían tomado el poder del parlamento, ¿sí? Entonces, en Inglaterra ya desde hacía tiempo se había creado una monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. Gobierna el parlamento, que está, ¿cierto?, captado por tomado por burgueses. O sea que en Inglaterra esto ya había ocurrido. Pero ¿por qué no fue tan famoso Inglaterra? ¿Sabes por qué? Porque en Inglaterra ya había una tradición de limitar el poder del rey. En Inglaterra ya había una tradición ancestral, ¿ah?, de limitar el poder al rey. Dicen que el primer rey al que le limitan el poder va a ser al hermano de Ricardo Corazón de León. A ver si lo googleas, a ver si lo googleas. Va a haber un rey en Inglaterra que se va a llamar Ricardo Corazón de León. Este Ricardo Corazón de León se va a ir a las cruzadas, a la guerra de las cruzadas. Estoy hablando del año 1200 algo. Se va a ir a las cruzadas, ¿cierto? Y va a dejar en el trono de Inglaterra a su hermano, Juan. Los nobles, los burgueses y nobles, apuran ¿no? Enciman a Juan y le dicen, mira Juan, si quieres seguir gobernando porque tu hermano va a morir, no va a venir. Si quieres seguir, y de verdad, no volvió. Si quieres seguir gobernando, fírmate esta declaración de derechos. Y lo dejaron sin tierra. Por eso es que se llama Juan sin tierra, ¿no? Le dejaron sin sus feudos, ¿no?, reales, le dejaron sin sus feudos reales. Y Juan sin tierra, chicos, finalmente va a ser el rey de Inglaterra, pero va a tener poder limitado. Los burgueses y los nobles van a estar encima del rey. Y en 1688 le cortan la cabeza a este Carlos I, y en Inglaterra ya hay un sistema que no es monarquía absoluta, que es monarquía constitucional, ¿cierto? Y después, perdón, república y después monarquía constitucional cuando aceptan al rey, pero que sea solamente el dueño del país. No gobierna, gobierna el parlamento. Nada. Y ahí ya sí la burguesía estaba, te digo, en ascenso, y ya le habían limitado el poder al rey. De manera que le corten la cabeza al rey de Inglaterra no era novedad, porque eso se iba a dar en cualquier momento. El tema es en Francia. El tema es en Francia. Profe, ¿qué había pasado en Francia? En Francia tenemos al rey más absoluto y la monarquía más fuerte de Europa por siempre. Y Francia, te comento, era la potencia mundial. No era Inglaterra, era Francia. Francia era la potencia mundial desde un señor llamado Luis XIV, el famoso rey Sol, que va a tomar el poder con ayuda de burgueses y le van a financiar los burgueses franceses toda la corte y ¿cierto?, todo su reinado. Ahí ven su foto, Luis XIV, un tío con una peluca negra, con ¿cierto?, con un abrigo, ¿no?, un abrigo real, donde está justamente, si lo ven, está ahí en la foto, un abrigo azul, ¿no?, con la flor de lis, ¿no?, que era el emblema de Francia, ¿no?, el emblema de los reyes franceses, el color azul de Francia, el color azul de los reyes y la flor de lis. Y ahí está, ¿no?, con su panty, ¿no?, con su botita. Mira cómo se vestía, mira cómo se vestía, bien pomposo, ¿no?, bien lujoso. El tío Luis XIV, el llamado Rey Sol. Ahí está. Dice, durante su largo gobierno, el llamado Rey Sol disciplinó a la nobleza, instaló en el Palacio de Versalles y construye el Palacio de Versalles, el Palacio de Cristal hermoso, ¿no? Y allí justamente lo que ocurre es que el hijo de este Luis XIV va a ser Luis XV. Y viene el nieto, y ese es el importante para nuestro tema del día de hoy, el nieto de Luis XIV, Luis XVI. Ese es el importantito. ¿Qué va a pasar con Luis XVI? Número uno, se va a casar
con una flaca, aquí, se involucra en la independencia de Estados Unidos y gasta mucha plata. Francia metió mucho dinero para que se independice Estados Unidos. Francia, de nuevo, metió mucho dinero. Cuando dice que apoyó, quiere decir pues que le dio dinero. Se involucró, apoyó dinero, armas generales para la independencia de Estados Unidos. Entonces, este Luis XVI, chicos, vean ustedes, va a destinar gran dinero a Estados Unidos, pero ahí viene el tema. Si tú destinabas gran dinero y tenías plata, no hay problema. Pero si tú destinas un billete para la independencia de otro país y estás pobre o hay un peligro de que se te venga una revolución, ya eso no queda tan adecuado, ¿no? Ya eso no queda eh, tan bonito, ¿no? Entonces, chicos, pasa lo siguiente. Francia se involucra en la independencia de Estados Unidos, pero aquí pasa algo. Francia estaba pobre. Allí nomás viene una crisis económica en 1788, una crisis, una bancarrota fiscal y aparte una crisis agrícola tremenda. La bancarrota provocada por esas deudas y aparte de la crisis agrícola, llevó a los ministros de Luis XVI a solicitar a los nobles que pagaran impuestos. Y los nobles que nunca habían pagado impuestos dicen, oye, como que para qué, ¿no? ¿Por qué voy a pagar impuestos? Yo soy noble, yo no tengo que pagar. Y ahí es que los nobles ya empiezan a ver de reojo al rey Luis XVI. Ya empiezan a no estar conforme, ¿no? Con los propios nobles. La negativa de la nobleza, que esperara una oportunidad para recuperar privilegios, obligó al rey a convocar a los estados generales. Y ahí revienta la Revolución Francesa. Chicos, ¿cuándo revienta la Revolución Francesa? Con la crisis económica. Crisis económica, bancarrota fiscal, le habían prestado plata a Estados Unidos, que no había devuelto todavía, y no iba a devolver, después de muchos años. Eh, y luego la crisis agrícola que va a complicar todo. Va a complicar todo. Chicos, causa de la Revolución Francesa, ahí están las arbitrariedades de un absolutismo monárquico basado, subrayen, en el poder divino del rey. El rey tenía poder divino, eso era imposible contrarrestar porque estabas contraviniendo o, en este caso, criticando el poder de Dios. Y entenderás que eso no se podía hacer. Crisis económica financiera que se encontraba en Francia, sí, malas cosechas, exceso de gastos, gastos provenientes de la participación en la guerra de independencia de Estados Unidos, te dije, y María Antonieta. Sí. Sí, María Antonieta es un punto aparte. María Antonieta era la esposa de Luis XVI. Googleala, hay películas sobre ella, hay películas sobre ella. María Antonieta era la esposa de María Antoine, ¿no? Era la esposa de Luis XVI y era una austríaca que se había casado con Luis XVI. Luis XVI tenía como 40 años y María Antonieta tenía 16. Así eran los matrimonios antes. Entonces, esta princesa austríaca se había casado con Luis XVI y ahí viene el tema. María Antonieta era una fiestera, como dicen ustedes, una fiesterita mal, pero mal, mal, pero mal. ¿Qué había pasado con la flaca? Hacía fiestas en el Palacio de Versalles todos los fines de semana. Claro, tú hubieras pues unas horitas el sábado. No, papá, era jueves, viernes, sábado y domingo. Y se pasaban en fiestas y en borracheras prácticamente todos los fines de semana. Prácticamente todos los fines de semana. Y el pueblo esperando, ¿cierto? Tras las rejas, a que le voten las obras. A ese nivel de pobredumbre había llegado la sociedad francesa. Los nobles, ¿cierto? Hacían sus fiestas y al pueblo le arrojaban a la basura la comida sobrante, ¿no? Los pedazos de pastel, pues mordidos, ¿no? Que no comían, los huesos, ¿no? De los pollos, la carne que ya no comían, lo botaban a la basura y el pueblo esperando en la basura para llevarse un poquito a su familia. Era horrible, ¿no? Era horrible. Gran desigualdad social debido, le digo, a las fuertes cargas, impuestos, tributos que recaían, perdón, sobre los campesinos, quienes con su trabajo se mantenían a sí mismos y a los grupos privilegiados. Entonces decía el pueblo, cuando había plata, te digo, no había problema. Pero cuando viene la crisis, ahí ya se dan cuenta los campesinos, no, artesanos campesinos, que están siendo explotados. Y ya con esa crisis, con esa situación, ya empiezan a, ya empiezan a escuchar a los rebeldes revolucionarios ilustrados, que anteriormente los veían como delincuentes, como terroristas. ¿Cómo te atreves, decía el pueblo, a cuestionar el poder de mi rey? Pero cuando ya tu rey le está fregando, cuando ya tu rey no te da resultados, cuando ya tu rey no te gobierna bien, entonces dice, oye, ¿cómo decían?
igualdad, libertad, a ver, cuéntame más, dime más, vamos a ser iguales todos. ¿Qué más? El poder no está en el rey, sino en el pueblo. Allá, eso me gusta, empezaron a decir. Chicos, con la crisis ya se le prende, ¿no? La flama revolucionaria del pueblo y mira lo que dice. Descontento de los sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Sí, no había libertades, ¿no? Y ahí va la ilustración, las ideas de la ilustración importantísimas, no solamente para la independencia de Francia, acuérdate, para Estados Unidos también, para Francia y para ¿no? Las colonias latinoamericanas, eso que te decía la clase pasada. Chico, rapidito, ¿qué pasó? La burguesía en ascenso obviamente deseaba una posición económica que correspondiera con su situación social y los derechos políticos. Muchachos, etapas de la Revolución Francesa, esto es para ustedes, para que se diviertan. Importantito, los estados generales, Luis XVI, rapidito, Luis XVI convoca a estados generales para que se reúnan en el Palacio de Versalles y den solución, perdón, al problema ¿no? de la crisis financiera. Y ahí viene el problema del voto. El pueblo dijo, mira, elijan lo que elijan, vamos a votar por cabeza, porque por cabeza somos más. Y los de clero y los de la nobleza dijeron, no, 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 hay que votar por estamento, papá. Somos 2-1, nosotros vamos a ganar siempre. Ah, ya, dijo el tercer estado, mira, si es así, me voy. Cuando se están yendo, se meten al salón del juego de la pelota. ¿Sí? Dentro del Palacio de Versalles, te comento, hay un cuarto que tiene como 1500 cuartos el salón del Palacio de Versalles. Y uno de las habitaciones tenía césped. Y ahí se jugaba una especie de tenis, algo así como badminton, que se llamaba el juego de la pelota, muy parecido al badminton. Jugaban ahí los nobles, ¿no? Se tiraban la pelotita, ¿no? Y otros respondían, ¿no? Era como tirarse un globo, ¿no? Y todos ahí lo botaban para el otro lado y hay una net en el centro, muy parecido al tenis, badminton se llamaba, o se llama ahora. Entonces, ¿qué pasó? En ese salón se metieron todos los del tercer estado y dijeron, no nos salimos hasta que el rey no nos apruebe, ¿cierto? Estos derechos que estamos pidiendo, ¿no? Derechos, eliminación de impuestos, y que podamos votar en la asamblea. Bien, entonces, ¿qué pasó? El rey trata de disolver, o sea, los trató de sacar a la fuerza. Entonces se enteraron que el rey, que estaba en el salón general del Palacio de Versalles, dijo, oye, a estos burgueses me los sacan. Cuando el pueblo que estaba afuera se enteran que el rey va a disolver la Asamblea Nacional, estaban reunidos en el salón de juego de la pelota, es que el pueblo se levanta, y ese día fue el 14 de julio de 1789, subrayen, donde se toma por asalto el palacio, prisión, slash cárcel de la Bastilla. Esa es la Revolución Francesa y ese es el día central. El pueblo no soportó más, asusado por los burgueses, ¿cierto? Va el pueblo a tomar ese palacio convertido en prisión, convertida en cárcel política llamado la Bastilla. Toman esa la Bastilla y ese día es la Revolución Francesa. 14 de julio de 1789, el día central. Luego que quitan el poder al rey, anulen, suprimen el feudalismo, le quitan los derechos a la nobleza, ya la burguesía empoderada con el pueblo, ya que ahora sí lo apoya, dice, vamos a convertirnos entonces en una asamblea constituyente, o sea, vamos a dar derechos. Y dan, subrayen, la primera declaración de derechos de la historia de Francia, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No confundan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es otra cosa. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por primera vez, los ciudadanos franceses tienen derechos, lo máximo. Pónganlo ahí. Y luego, asamblea legislativa. Esa misma asamblea va a decir, oye, ¿qué tal si nos convertimos en un parlamento? Salen del Palacio de Versalles, se van a otro edificio y van a hacer un parlamento, o sea, una especie de congreso en Francia. Y ahí viene el tema. Los burgueses que dominan ese parlamento ahora, chau clero, chau nobleza, ahora los burgueses dominan esa asamblea. Te cuento, los burgueses no eran iguales, los comerciantes todos no eran iguales. Habían comerciantes ricos que vivían en una calle llamada La Gironda. Pucha. A esos burgueses ricos se les va a llamar girondinos. Eran los grandes burgueses, grandes comerciantes, un montón de plata, y vivían en mansiones, mira, no en castillos, ¿eh? No en castillos vivían los nobles, vivían en mansiones. Y por otro lado estaban los burgueses pobres llamados jacobinos. Escucha esto. Los burgueses ricos llamados girondinos y los burgueses pobres llamados jacobinos. Los burgueses ricos, los comerciantes de mucho dinero, se sentaron a la derecha, del ala derecha del Parlamento. Digamos así, el presidente del Parlamento a la derecha. Y los burgueses pobres se asentaron a la izquierda.
que son los burgueses pobres llamados jacobinos, digamos los gamarreos, algo así. Los girondinos estaban liderados por un tal Pierre Brissot, y los jacobinos estaban liderados por Maximilien Robespierre. Maximiliano Robespierre. Ahí está en la separata, lo estoy leyendo. ¿Quiénes eran los más radicales? Por yo subrayé los de la izquierda, los jacobinos. Chicos, esa distribución derecha-izquierda es la que hasta ahorita se usa para nombrar a los políticos. Entonces, los que están financiados por los grandes empresarios se llaman, hasta ahorita en el Perú, políticos de derecha. Los que están financiados por los pequeños comerciantes se llaman políticos de izquierda. ¿Sí? Esa es la distinción. Derecha-izquierda, ambos son burgueses. Ambos son burgueses. Derecha-izquierda, ambos son burgueses. Y aquí empezó. Ok, aquí no empezó. Esto de derecha-izquierda tiene que ver con una copia del Parlamento inglés. En el Parlamento inglés, los que se sentaron a la derecha es los que apoyaban a los nobles y los que tenían mucho dinero. Los que se sentaron a la izquierda eran los que apoyaban a los burgueses y tenían un poquito menos. Entonces siempre, ¿no? Derecha millonarios, izquierda pobres o un poquito menos pobres, en todo caso. Vean ahí, ¿quiénes eran los más radicales? Y pónganlo allí, los jacobinos. Es Maximiliano Robespierre que empieza a tener más apoyo del pueblo y toma el poder. Y se acaba la etapa monárquica y viene la etapa republicana, rapidito. En la etapa republicana, chicos, ¿quién toma el poder? La convención, pónganlo ahí. La convención se conforma con los jacobinos. Los jacobinos toman el poder y dicen ya, ok, ya no nos vamos a llamar parlamento, nos vamos a llamar la convención. Gobierno de una convención de jacobinos, así va a ser. Y esa asamblea radical decide ejecutar al rey Luis XVI, le corta la cabeza. Y no solamente corta la cabeza a Luis XVI, sino ante el temor de un ataque extranjero y ante el temor de que los monárquicos, los nobles, traten de dar una contrarrevolución para acabar con la Revolución Francesa, los jacobinos, la convención jacobina, ¿sabes qué es lo que hace? Corta la cabeza a todos los girondinos, a todos los que se le acusa de ser noble, y a todos los que, no, perdón, a todos los nobles y a todos quienes se le acuse de querer bajarse la Revolución Francesa. Guillotina, 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 a todos guillotina. Oigan, la guillotina perdió filo, tuvieron que cambiarle ahí una nueva hoja de, ¿no? De ta, 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 ta. Chicos, se cortó 100 cabezas por, no sé, por día. Allí se desapareció a toda la nobleza francesa, allí se desapareció a prácticamente todos los que apoyaban a la clase alta girondinos, se desapareció a todos los contrarrevolucionarios y se desapareció a todos los traidores. Se desapareció a todos. Fue una gran época de un gran terror. Tan terror fue que el propio Robespierre terminó en la guillotina. Así fue. Así fue. El propio Robespierre terminó en la guillotina. ¿Por qué? Porque es algo lógico, ¿no? Si tú matas a todos, finalmente el asesino eres tú. A ver, me voy un ratito del tema. Chicos, ¿alguna vez han pensado que para solucionar el problema del país tenemos que matar a todos los delincuentes? Ya, error. O todos los asesinos, error. Porque si tú matas a todos los asesinos, el asesino eres tú. ¿Sí me entiendes? ¿Qué poder tienes tú para... O sea, te estás volviendo un nuevo rey, pues, ¿no? Con poder divino. O sea, ¿quién te da ese poder? Entonces, Robespierre, al matar a todos los asesinos, finalmente a él se le juzga por asesino y finalmente le cortan la cabeza también a Robespierre, que fue, como te digo, un contrasentido ahí, ¿no? Chicos, cerremos aquí. Estas medidas provocaron el descontento de parte de la población ya muy terror, ¿no? Se llamó la época del terror. Y le retiró el apoyo a los jacobinos y se le devolvió a los girondinos. Esto fue aprovechado por los burgueses para detener y ejecutar a Robespierre y a otros líderes jacobinos que estaban ya radicalizándose mucho. Entonces, los girondinos vuelven a tener el poder y crean un directorio. Mira cómo va. Le quitaron la cabeza al rey, le cortaron la cabeza al rey, girondinos matan a todos, y el pueblo le quita el poder, el apoyo a los girondinos que se estaban radicalizando mucho, y le da el poder, le devuelve el poder a quien, a los girondinos. Y estos girondinos crean el directorio, vean allí, crean el directorio, donde se crea un poder ejecutivo con 5 miembros llamados directores. Para que nadie se pelee, un directorio con 5 presidentes que van a gobernar esta nueva Francia. Como seguía la inestabilidad, el pueblo seguía... Lo de Robespierre generó un montón de temas. Muchos que apoyaban a Robespierre no estaban de acuerdo con el directorio. El directorio debió enfrentar varios levantamientos de girondinos, obviamente, tanto de monárquicos como de jacobinos, jacobinos, para terminar con esta inestabilidad y toda esta revuelta que se estaba yendo de las manos el gobierno en Francia, vino un hombre fuerte para poner paz y orden a Francia. Chicos, pónganlo grandote.
En 1799 viene, ábranle paso, subrayenlo, pónganle en negritas, párense y con la mano al pecho, vamos ahí. Viene Napoleón Bonaparte. Tremendo ese tipo. Tremendo. Como les comenté en la clase pasada, un tío como Napoleón Bonaparte nace uno cada 100 años. Así nomás no nace un Napoleón Bonaparte. ¿Eh? Este tío era de todo. Genio, genio, genio. No solo, ¿cierto? Genio militar, ¿eh? Genio matemático. No le encantaban las matemáticas. Le preguntaron una vez a Napoleón, oiga, si usted no hubiese sido emperador, ¿no? Artillero, ¿qué hubiese sido? Matemático. Me hubiese matriculado en la College de Francia y hubiese pues ahí estado debatiendo mis matemáticas con Leibniz, ¿no? Con Descartes, ¿no? Sí, claro, era recontra matemático, ¿no? Con Gauss, ¿no? De ese entonces. Eh, Chicos, dice, Napoleón encabezó un golpe de Estado y derroca al directorio con apoyo del ejército, te comento, y toma el poder, y Napoleón lo quieren, de arranque a Napoleón lo quieren, porque era un general que había ganado batallas para Francia. El pueblo lo quería. Gran apoyo popular. El consulado dice, integrado por 3 cónsules, primero fue Ducos, Sillé y Napoleón, va a tener a Napoleón como el jefe de los tres y va a imponer un régimen centralizado y autoritario y que va a restablecer las relaciones, te digo, con la Iglesia Católica. Pero eso también caía mal. Entonces Napoleón no solamente va a dar golpe de Estado al directorio, sino da golpe de Estado a su propio consulado, a su propio gobierno, porque él ya era cónsul. Él da un golpe de Estado y derroca a los otros cónsules y él se hace emperador. En 1804, subrayen, Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. Tremendo, en el Palacio de Versalles y en el Papa, Paulo III, si más no recuerdo, y lo va a coronar. Y Napoleón hace algo tremendo. Napoleón le quita la corona al Papa. Eh, ok, no es histórico esto, ¿eh? Eso está en una obra de Shakespeare, si mal no recuerdo. No es histórico esto, ¿eh? Esto es literatura. Le quita la corona, dice, se mira un espejo y se autocorona el sol. Eso significaba que mi poder ya no viene de Dios, ¿no? Sino que mi poder viene del pueblo. Por aclamación popular, yo soy emperador. No rey, ¿eh? Soy emperador. Otra cosa, ¿no? Emperadores del mundo, ¿eh? Emperadores del mundo. Reyes de un país con mandato del Dios. Emperador ya es global, ¿no? Ya es global. Es otra cosa. Entonces, mira, la coronación de Napoleón significó el surgimiento de un imperio napoleónico que trató de conquistar toda Europa, subrayen eso. ¿Qué hizo Napoleón o qué trató de hacer Napoleón? Conquistar toda Europa. Y lo hizo, casi lo logra. Casi todo lo logra. Si no hubiese sido por Rusia, tal vez lo lograba. El imperio napoleónico duró 11 años hasta 1900, perdón, 15. Y cuando Napoleón fue derrotado por los británicos, como siempre, enemigo de Francia es Inglaterra, acuérdate, la independencia de Estados Unidos, enemigo de Francia es Inglaterra, Inglaterra, con todos los demás ciertos reyes europeos, le hacen un cargamontón a Napoleón, finalmente lo derrotan y lo mandan a la isla de Santa Elena. Así va a ser. ¿Qué va a hacer Napoleón, chicos? ¿Por qué es tan importante para la historia? Porque Napoleón va a querer llevar todas esas ideas de la Revolución Francesa a toda Europa. Y casi lo logra porque se conquistó a todos los reinos de ese entonces. Conquistó a Prusia, Austria, destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico, se metió a España. El tema es que Rusia no le estaba haciendo caso. Rusia seguía comercializando con Inglaterra. Y Napoleón dice, Rusia te frena. Napoleón invade Rusia, el zar Alejandro I, y el zar Alejandro I se mete le infringe, perdón, una derrota tremenda a Napoleón. ¿Y saben por qué? Por el invierno ruso. Siempre se pone ahí el invierno ruso como culpable, no responsable de todo eso. Bien, Napoleón, chicos, se mete a Rusia y le está ganando. Y los rusos hacen una táctica que van a utilizar también en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler los va a invadir. Tema de próxima clase. Hitler, bueno, Napoleón los invade y los rusos van retrocediendo, retrocediendo, quemando sus casas, una cosa de loco. Mientras retrocedían, quemaban sus ciudades. Quemaron Kursk, quemaron Volgograd, perdón, ¿cómo se llama esta ciudad? En Ucrania, Kiev, quemaron Kiev, quemaron Novgorod, empezaron a quemar todas sus ciudades mientras retrocedían. Y es más, quemaron la misma Moscú, la misma Moscú.
Cuando Napoleón entra a Moscú, Moscú estaba incendiada. Incendiada, Napoleón no pudo hacer más que decir, conquisto Moscú, y no había un eco, no sonaba porque no había nadie, todos se habían ido, todos se habían retirado a la ciudad de Kazán. Entonces, cuando todos se retiran, allí viene el invierno. Viene el invierno y justamente estaban esperando que llegue el invierno y ahí los destrozó. Vino el general Inviernovich y el general Inviernovich los destrozó a todos. El invierno ruso, chicos, son 50 grados bajo cero. Puno ya hace cosquillas. Puno son 15 grados bajo cero. Ya, Rusia son 50. Una cosa pues que nadie aguanta. Los rusos nada más pueden sobrevivir en esas condiciones. Están adaptados a eso. Entonces los rusos lo que hacen es esperar el invierno ruso, obviamente la resistencia rusa también. Y Napoleón no puede hacer más, regresa derrotado a Francia. Y en ese retorno, chicos, dicen que mueren más de 1,5 millones de soldados franceses. Mueren allí, prácticamente la cuarta parte de su ejército fue diezmada. Y cuando regresa ya semimoribundo, es que vienen las batallas de Leipzig y finalmente Waterloo, donde lo derrotan y lo mandan a una isla, ¿cierto? Una isla en el Pacífico, bien alejada de Europa, que se llama Santa Elena, y ahí finalmente muere Napoleón. ¿Sí? Pero derrotaron a Napoleón, pero sus ideas siguieron vigentes. Las ideas de la Revolución Francesa no se murieron con Napoleón, sino que se esparcieron como un reguero de pólvora por todo el mundo. Por todo el mundo. Tanto así que hasta ahorita la forma de gobierno más popular en todo el mundo es república. República a lo francés. Con 3 poderes del Estado, con división de poderes, con clases sociales, con tributos, lo mismo. Y eso justamente va a imprimirse ¿no? en nuestros países latinoamericanos. Chicos, vamos ahí. Consecuencia de la Revolución Francesa. Fin del sistema feudal se suprimen ¿no? los privilegios feudales y la iglesia sale del Estado. Ese nuevo Estado que se crea se llama Estado laico, nunca se olvide, el Estado laico se crea, o sea, Estado donde la iglesia no tiene poder, es cierto, en las decisiones de Estado. Luego la Declaración de Nuevos Derechos, obviamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se da la abolición de la esclavitud en muchos países, menos en Estados Unidos. Sí, va a ser el último país donde se va a eliminar la esclavitud. Te comento eso, y en las colonias del Caribe, ¿no? Haití y Cuba, ahí ya se van a eliminar el esclavismo mucho después, pero te digo, dentro de las potencias mundiales, de los países importantes que van a seguir teniendo esclavos, es Estados Unidos. Miren a eso. En el sur de Estados Unidos. Supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento del sistema republicano de gobierno, ahí está. Se da la abolición completa y nunca más los reyes vuelven a gobernar con el poder divino, porque los reyes, a ver, aquí te cuento, los otros reyes donde no hubo revolución francesa, o sea, el rey de Suecia, el rey de Dinamarca, el rey de España, dijeron, un ratito muchachos, un ratito, no me corten la cabeza, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a seguir manteniendo el poder, pero el gobierno se los doy a ustedes. Monarquía constitucional, te firmo una constitución ya, toma tu constitución, papi, toma tu constitución. ¿Quieres gobernar tu burgués? Gobierna. ¿Quieres formar un parlamento? Fórmalo, pero no me cortes la cabeza. Pero yo te voy a seguir reinando. Yo sigo siendo rey, pero no gobierno. Tú gobierno. Respeta mi vida. Eso se va a llamar monarquía constitucional. Que hasta ahorita existe, ¿eh? Hay reyes en Francia, hay reyes en España, en Inglaterra, en Dinamarca hay rey. Pero ese rey no gobierna, se llama monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. Gobierna el parlamento dominado por los burgueses. Ahí está. Luego se va a suprimir la monarquía absoluta y está ascenso de la burguesía. Ahora sí, los burgueses dicen, ahora sí, yo soy el que manda. Y tú dirás, profe, ¿cómo? ¿No fuimos iguales? La burguesía crea una nueva sociedad, la sociedad moderna. Y en esta sociedad moderna te dije, hay 3 clases sociales. Burguesía, clase media y tercera. Pero, profe, al presidente los nombramos todos por mandato popular. Entonces el presidente tiene el poder de todos nosotros. Escucha, los burgueses dijeron, solamente van a votar los que tienen bienes económicos. ¿Qué? Solamente van a votar, escucha, los que tienen determinados y cierta cantidad de dinero. O sea, los burgueses nomás.
Oye, el pueblo de Francia se le levantó, ¿ah? Sí, eso se llama, apúntenlo para que lo googleen, las revoluciones del 30 y del 48. Y ahí sale la famosa imagen, ¿no? De, no sé si han visto una, ¿no? La libertad, ¿no? Con un seno descubierto, con la bandera de Francia, y un chiquito con una pistola, ¿no? ¿No? Ya, esa es las rebeliones del 30 y del 48. Eso no es la Revolución Francesa. Cuando ganan los burgueses, dicen, ahora solamente votan los cultos ilustrados y los que tienen dinero. El pueblo dice, oye, aguanta, nosotros no peleamos para eso. Y le hacen una nueva revolución francesa, eso se llama ya la libertad de los pueblos. Revoluciones del 30 y del 48, googleen. Revoluciones del 30 y del 48. Y ahí es que la burguesía dice, ya papá, toma voto universal. Ahora sí todos votan. Ah, ya, eso me gusta, dijeron el pueblo. Menos mal, más te vale. Ya, y ahí viene la trampita. Todos votan, pero el candidato presidencial tiene que presentarse a las elecciones. Y para que se presente a las elecciones, tiene que formar parte de un partido político. Ahí viene la trampa. Escucha, tú eres libre de votar por quien quieras. Pero ese candidato, para que sea candidato, tiene que formar parte de un partido político. ¿Y quién financia el partido político? Porque necesitas un escenario, necesitas, ¿no?, entrevistas en los medios de televisión, necesitas publicidad, necesitas, ¿cierto?, regalar politos, gorritas, y eso cuesta. Necesitas hacer una campaña, necesitas pagar personas para que griten por ti, necesitas contratar un grupo de cumbia para que toque ahí mientras vas a salir a hablar. Por supuesto, eso cuesta, papá. ¿Quién te va a financiar el partido político? Los burgueses. Allá. Entonces, cuando gane ese candidato por el cual yo he votado financiado por burgueses, ¿para quién va a gobernar? ¿Para el pueblo o para quienes lo financiaron? Para quienes le financiaron, pues chicos. Y esa es la sociedad moderna. Ah, sí, todo el mundo vota, pero ese presidente está financiado en su campaña por los burgueses. Y cuando llega a gobernar, ¿para quién va a gobernar? Para los burgueses, pues obviamente, para ellos. Profe, ¿cómo? ¿Le va a exonerar de impuestos a sus empresas? ¿Le va a dar beneficios tributarios? ¿O va a impedir que se creen otras empresas para que le hagan competencia a su negocio? ¿O le va a dar obras? ¿Has escuchado hablar de Odebrecht? A ver si googlean qué cosa fue el caso de Odebrecht. Me vengo a Perú. Chicos, Odebrecht fue un millonario, es un millonario brasileño que tiene una constructora en su país, pero es tan grande y que ya se construyó todo en Brasil, que empezó a financiar, a sobornar a presidentes, entre ellos Perú, Colombia, Chile, todo Sudamérica, para que le dé obras. O sea, para que ellos ganen ¿no?, las licitaciones públicas, para que ellos ganen, ¿cierto?, el derecho de hacer una obra. No financiaban al martilleo, ¿no? Porque ustedes saben que las obras públicas se subastan. Dicen, ¿quién quiere hacer este tren? A ver, este da tanto, este da su expediente técnico, a ver, y el Estado revisa, ¿no? A ver quién va a hacer mejor la obra. Bien, esta Odebrecht sobornaba directamente al presidente. Y los últimos 5 o 6 presidentes de Perú han sido sobornados por Odebrecht. El último fue Kuchik, está en la cárcel. Bueno, está en arresto domiciliario. Así se gobierna, chicos, en este planeta, en este país, Perú. No manda pues Dina Boluarte, chicos, por Dios. En este país y en todos los países del mundo, quienes gobiernan son los que financian las campañas de los políticos, o sea, los burgueses. Con esto cierro esta partecita, esta reflexión ya fuera del tema. En Estados Unidos, chicos, han visto ustedes que casi matan a Donald Trump. No digo que sea bueno ni sea malo, pero ¿sabes por qué casi lo intentan matar? ¿Sabes por qué casi lo intentan matar? Casi lo matan, ha dicho usted. Un atentado cierto, ahí pensé que era floro. No, no, un atentado cierto, de verdad. ¿Saben por qué? Porque Donald Trump está hablando de que cuando él sea presidente, él va a negociar la paz con Rusia, con Ucrania. Y obviamente los que venden armas en Estados Unidos no le interesa eso, pues, ¿no? Entonces, quien habla de paz no te puede meter con sus intereses económicos, o sea, no te fregas. Entonces, eh, no lo mataron, ¿no? No le mataron y parece que Trump va a ganar justamente. Y cuando este loco gane, va a servirse la paz con Ucrania, ¿no? Y Rusia y todo. Mira, no lo sé, no lo sé. Finalmente Trump terminaría siendo un candidato bueno, ¿no? Porque quiere la paz, una cosa increíble, un republicano bueno, una cosa de loco. Bien, volvamos acá. Chicos, extensión de la guerra en Europa, sí, las monarquías obviamente van a luchar contra esta revolución francesa. Ascenso de poder de Napoleón Bonaparte, ahí está, y como consecuencia de las victorias militares, un genio militar. Chicos, Napoleón salvó la revolución francesa de sus enemigos exteriores
y la reemplazó por un sistema imperial, ¿no? Tras su derrota, ¿qué pasó cuando matan a Napoleón Bonaparte? Vuelven a restaurar a los reyes, Luis XVIII, nadie sabe qué pasó con Luis XVII, restauran a Luis XVIII, y a Luis XVIII es que le dan un nuevo golpe de Estado, te dije, en las rebeliones del 30 y del 40. Chicos, rapidito un par de palabras para las rebeliones latinoamericanas. Bien, ¿qué pasó? Latinoamérica era colonia de España y de Portugal. España y Portugal. España, desde México hasta Argentina, y Portugal, lo que ahora es Brasil. ¿Qué pasó? Estas ideas ilustradas de la Revolución Francesa, pero recorrieron todo el mundo y llegaron aquí. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo es eso? Dijeron los peruanos, a ver, los sudamericanos en general. ¿Cómo que el poder del rey no viene de Dios? A ver, cuéntame más. ¿Cómo que todos somos iguales? Me gusta, dijeron las élites latinoamericanas que tienen un nombre importante, criollos. ¿Sabes quiénes son los criollos? Hijos de españoles nacidos en el Perú. Criollos hay en toda Sudamérica. Hay en México, hay en Venezuela. Yo me sorprendí que en Venezuela existe música criolla. En el Perú, en Chile, Argentina, en toda Sudamérica hay criollos. Escuchen eso. Estos criollos dicen, ¿cómo es esto de que todos somos iguales ante la ley, de que el poder del rey no viene de Dios y que nosotros podemos gobernar los países ya no con el rey, sino con un presidente? A ver, cuéntame más. Todas las ideas de la Revolución Francesa llegan a Sudamérica y el primer lugar donde... ¿y por qué reventó esto? Porque todavía había un rey de España, hasta que Napoleón se mete a España. Subrayen eso. Napoleón se mete a España y derroca al rey Fernando VII. Escucha, Napoleón se mete a España y vota, chotea, patea, ¿cierto? Al rey Fernando, al último rey de España que gobernó aquí en América, Fernando VII. Fernando VII, rey de España, lo chotea. ¿Y a quién pone como rey de España? A su hermano Pepe Botellas, a su hermano José I, una parte que era un borrachón, era un borrachín, y lo llamaban el Pepe Botellas. Todos los días tomaba, todos los días se tomaba una botella de vino, whisky, ¿no? La cuestión está que, coñac. Entonces la cuestión está que cuando sacan al rey, allí las colonias latinoamericanas dicen, empiezan a deshojar margaritas. ¿Me independizo? No me independizo. ¿Me independizo? No me independizo. Porque si me independizo, entonces estoy negando al rey. Chévere. Pero ¿qué pasa si derrotan a Napoleón? Va a volver al rey y ahí sí me fregué, porque yo me he independizado de él. Pero si no me independizo y me mantengo fiel al rey, entonces pues vamos a mantener lo mismo, pero yo voy a pedirle algo al rey, pues, ¿no? Rey, yo te soy fiel, pero ¿cómo es? Dame derechos, dame más derechos. Entonces ahí viene pues ya el bichito que le pica a todas ¿cierto? Las audiencias de América, porque no existían países, eran reales audiencias de Buenos Aires, de Caracas, de, 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 de Quito, ¿no? De Lima, de Charcas, ¿no? La audiencia de Charcas, lo peor es Bolivia, la Capitanía General de Chile, empiezan a generarse estas gestas de independencia, ya empiezan a hablar de independencia. Chicos, ¿quiénes son los primeros que se independizan? Hidalgo, el padre Hidalgo y Morelos en México, luego San Martín, don José de San Martín en Argentina, Chile, Perú, y finalmente el venezolano Simón Bolívar, que viene con la corriente libertadora del norte. Chicos, para nuestra Sudamérica, importantito, Simón Bolívar y, don José de San Martín, don José Francisco de San Martín, ese era su nombre completo, y don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, ese era su nombre. Tremendo. Ese era su nombre, nombre es otro. Hay películas de Simón Bolívar muy buenas. Una película de Simón Bolívar muy buena que se llama El Libertador. Está en el YouTube, ahí sí lo ven. Día de hoy es sábado, chicos. Pueden ver una película muy buena de Bolívar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con San Martín? San Martín independiza las Provincias Unidas del Río de la Plata y con sus granaderos a caballo cruza la cordillera de los Andes. Vean ustedes, a caballo cruzó la cordillera de los Andes, una cosa de locos, y llegó a Chile. Y en Chile derrota a los ejércitos realistas en Chacabuco y en la batalla de Maipú, derrota a los realistas y declara independencia de Argentina y Chile. Y viene a Perú. Cuando viene a Perú, desembarca en Pisco y allí empieza la gesta de independencia, pero San Martín no liberaba a Perú. ¿Por qué?
porque en Perú los criollos estaban bien fieles al rey. No querían, muchos no querían. Habían algunos que se llamaban patriotas, sí, claro, que no querían, pero los fidelistas, realistas, sí estaban bien fieles al rey. Entonces lo que hizo San Martín fue decir, bueno, no se preocupen, vamos a crear una monarquía constitucional. ¿Se acuerdan? El rey reina, pero no gobierna. Vamos a traer un rey de Europa para que sea el rey del Perú. Y acá forman un congreso, monarquía constitucional. Muchos dijeron que sí. ¿Sabes quién dijo que no? José Faustino Sánchez Carrón. Dijo, ni de vainas. Y ese fue el más crítico y acervo, duro crítico de San Martín fue José Faustino Sánchez Carrión, que gritó todos los días una palabrita. República, 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 tenemos que ser república. Y por él somos república. El padre de la República Peruana es José Faustino Sánchez Carrión, pueden googlearlo, por Dios, ese tío importantísimo para la independencia. Pero ¿qué pasó? San Martín gritó independencia. Nunca llegó a cuajar esa idea de monarquía constitucional, pero lo quiso San Martín. Vean, chicos, ya para cerrar esta primera parte, para el descansito, viene el gran, este sí, el libertador. Este sí es nuestro libertador, Simón Bolívar. Simón Bolívar liberó no solamente Colombia, Venezuela, sino también Ecuador, ¿no? En la batalla de Pichincha. Entonces, ya había liberado estos tres países eh, y viene a Perú, llamado por San Martín. San Martín le dice, ¿no? Vení, che, liberá a Perú, porque yo no tengo guita. Y Bolívar le dice, nos encontramos, mi pana, nos encontramos en Guayaquil. Y en Guayaquil hubo la conferencia de Guayaquil, googleen eso, donde ellos dos se reúnen y Bolívar le dice a San Martín, tienes que irte, mi pana, nadie te quiere. Y se va a San Martín. Y viene Bolívar, y es Bolívar que pelea con los españoles en las famosas batallas de Junín y de Ayacucho. Y en esas batallas, la última Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Bolívar da ya la libertad, no solo a Perú, sino a toda América Latina. Simón Bolívar llevó a cabo el Congreso en Panamá para crear, mira, Bolívar quería crear el Estados Unidos de Sudamérica. Escucha esto, ¿eh? Bolívar quería crear la Confederación Hispanoamericana, un país que vaya desde México hasta Argentina, todo, un país enorme. ¿Sabes qué pasó? Lo chotearon. Todos los criollos de Perú, de Argentina, de Chile, lo chotearon. ¿Sabes por qué dice que es por Inglaterra? Inglaterra dice que intervino, ¿no? A todas estas colonias para decir, no, ese proyecto no va. Y Estados Unidos, que no quería pues una competencia ahí abajo. Entonces, esos países, chicos, el proyecto de Bolívar fue muy bueno. El proyecto de Bolívar fue muy bueno, pero como dicen, no surtió efectos. Y finalmente lo que hizo Bolívar fue crear un país, ¿cierto? En esos tres países que él había liberado, los primordiales, ¿no? Sobre todo Venezuela, Ecuador, Colombia, para crear la Gran Colombia con una bandera muy bonita, azul, amarillo, rojo, ¿sí? Amarillo, rojo, azul, ¿así? ¿Sí? Amarillo, azul, rojo, ¿sí? Entonces, por eso es que los tres países tienen la misma bandera, ¿verdad? Es por Bolívar, la Gran Colombia. Y chicos, finalmente va a morir el Bolívar y ese sueño bolivariano nunca más se va a revalidar. Para cerrar, el reconocimiento internacional llegó desde el Reino Unido, que ahora sí reconoce la independencia de todos los países de Sudamérica, y Brasil, ¿no? Reino Unido de Portugal, perdón, de nuevo, el reconocimiento internacional llegó desde el Reino Unido, del Portugal y Brasil en primer lugar, seguidamente de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, y establecieron relaciones comerciales con los nuevos gobiernos, ¿cierto? Los nuevos países de Sudamérica que se estaban formando, Perú, Chile, Argentina. Posteriormente reconocieron la soberanía de los nuevos estados, sin embargo, España abandonó los planes de reconquista después de la muerte del rey Fernando VII en 1830. Muere el rey Fernando VII y España dice, ya fue, perdimos las colonias de Sudamérica, solamente le quedaron dos, Cuba y Puerto Rico. Se liberaron todas las colonias de América menos dos, Cuba y Puerto Rico. Esas colonias se van a liberar de España recién en 1600, espérenme, en 1888. Varios años después, van a quedar esos territorios en 1688 y se van a independizar, te digo, con apoyo de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí les pongo. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí cerramos la primera parte de hoy su descansito. Venimos en 10 minutazos, chicos, para hacer las revoluciones industriales, así como resumen. Allá les pasé la separación. Chicos, aquí les corto, una cortadita les doy.
chicos. Ahí estamos. Ya está. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces ya cerramos ¿cierto? El primer tema que se llamó Independencia de Estados Unidos, y ya lo cerramos. Revolución Francesa y rebelión en Latinoamérica. Bien. Chicos, vamos entonces al segundo tema. Vamos al siguiente tema. Vean, ahí les he pasado todo, ¿ah? Les he pasado todas las separatas de tema, las diapositivas, ya les he pasado todo. Entiendan de que estas clases son más que clases completas, son una especie de resúmenes, ¿no? Para estar al día. Muy bien, chicos, vamos ahí con el tema de las revoluciones industriales. Temón este es un temón, súper temón. ¿Por qué es un temón? Porque junto con la Revolución Francesa, la revolución, o en este caso las revoluciones industriales, ya marcan ya la configuración del mundo actual. Digo, si a nivel político en la Revolución Francesa los burgueses se tomaron el poder, aquí los burgueses se van a, pero recontratomar el poder porque a nivel económico, social, sobre todo económico, ya los burgueses se van a hacer, te digo, los millonarios de no solamente de Inglaterra, de Europa, sino del mundo, ¿sí? Del mundo entero. Ya, ¿cierto? Ya la burguesía va a llegar a tener un poder espectacular, extraordinario, ¿cierto? Y eso ocurrió en la primera y segunda revolución. A ver, vamos a ver. Chicos, ¿qué cosa es la revolución industrial y por qué es tan importante? Para mí, más importante que la revolución francesa, a nivel evolutivo, digamos. Te comento, vamos a ver. Chicos, el ser humano, desde que aparece en la Tierra, ¿cierto? En África, ya hace ya muchos años, eh, aparece en la Tierra y lo que hizo desde que apareció el ser humano en la Tierra fue usar objetos, ¿cierto? Usar objetos, usar instrumentos que él encontraba pues ahí en la Tierra, ¿no? Como sea, flor de tierra. La piedra primero, la madera después, y siempre hacía sus instrumentos, sus objetos a mano. Eso es lo que va a marcar, chicos, la producción de cosas que hacía el ser humano. Las cosas que el ser humano hacía, lo hacía a mano. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Producción artesanal. Entonces, los artesanos eran artistas, digamos así, entre comillas, que empezaban a hacer objetos que el ser humano usaba. Muy importante los alfareros que hacían pues los platos, ¿no? Los jarrones, ¿no? Los adornos, ¿no? Los cántaros, ¿no? Esto que se llaman los huascos, ¿no? ¿Has visto de Perú? Eran jarrones solamente con dibujos, no hay formas eh, eh, externas, pero en sí eran jarrones. Eh, Se llamaban ellos alfareros. Luego, importante, los herreros, ¿no? Para hacerte pues los metales, las ollas. Luego el carpintero, ¿cierto? Para hacerte una puerta, una cama, ¿cierto? Un ropero, eh, eh, los objetos, una mesa, ¿no? Los objetos, pues, de carpintería muy importantes. Entonces, el herrero, el alfarero, el carpintero, el vidriero, el sastre, obviamente, ¿no? El zapatero. Chicos, quienes hacían los productos, las cosas, antes de la revolución industrial, eran los artesanos. ¿Te acuerdas que te dije que en la pirámide social abajo estaban los campesinos, artesanos y burgueses? Bien, aquí van los artesanos. Los artesanos eran los que hacían los productos, las cosas ¿no? Antes de la revolución industrial. O sea, en la edad antigua, moderna, media y desde la prehistoria, los que siempre han hecho los objetos, ¿cierto? Las piedritas talladas, ¿no? La chita de mano, la lanza, el arado, el rastrillo, la pala, la lámpara, ¿no? Siempre han sido los artesanos. Los artesanos son los que hacen los productos artesanos. El sastre, el zapatero, eran pues personas que tenían gran prestigio social, como ahora podría ser un médico, un ingeniero, un abogado, ¿cierto? Un psicólogo, ¿no? Actualmente. Entonces los artesanos tenían un poder, ahí era una clase social, un sector social independiente dentro del tercer estado. Eran un poquillo más que los campesinos, tenían un poquito más de importancia, obviamente, y eran muy preciados. El maestro artesano era bastante reverenciado, digamos. Bien. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y en Inglaterra, ¿cierto? Uno de los reinos del Reino Unido, en ese reino de Inglaterra, aparece algo que se va a llamar. Ah, ok, sí habían máquinas. ¿Ah? Decir que no había máquinas era mentira. Sí habían máquinas, pero eran máquinas que dependían de las fuerzas externas, o sea, de la digamos así, de las fuerzas de la Tierra. Por ejemplo, habían molinos de viento, ¿cierto? Habían molinos de viento, de hecho, que han visto
en el libro Quijote de la Mancha, habían molinos de viento, una especie de casitas que tenían una especie de aspas, ¿no? Como una especie de ventiladora. Entonces el viento cuando soplaba movía estos molinos y por engranajes que existían dentro de esta casita, había en su parte central una piedra redonda, ¿cierto? No como base, luego otra piedra redonda encima. Y lo que hacía este molino de viento era dar vuelta a esa piedra, ¿cierto? Y se molía todo lo que ahí se ponía. Ponías trigo, ¿no? Iba moliendo, 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 y caía, pues, ¿no? Por los bordes la harina de trigo, ¿no? El trigo, la cebada. Se iba moliendo, era un molino, se llamaba molino de viento, era como una licuadora, técnicamente, que funcionaba con la fuerza eólica, ¿no? La fuerza del aire. También existía en los ríos, ¿no? Existía una especie de rueda, ¿cierto? Donde caía, pues, ¿no? El acantilado, ¿no? Caía, pues, tipo catarata, caía. Iba moviendo esa pala que movía la otra, la otra, la otra, y se generaba como una especie de, de motor, ¿no? Una especie de, de aro rodante, ¿no? Que daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta en una velocidad bastante alta, y eso hacía que por engranajes, ¿cierto? Hagan lo mismo, ¿no? O sea, funcione como molino, funcione como para la herrería, no siempre, ¿no? Esa fuerza fue usada. Ese es lo único, ¿no? Que se podía decir, ¿no? Que habían máquinas anterior a la revolución industrial por de sí. Se podía decir que ya había máquinas, pero te digo, dependían pues de que haya agua, dependía del viento, no eran autónomos, digamos. Hasta que, muchachos, viene el año, más o menos, el año 1750. Fíjate tú, antes de la Revolución Francesa fue en 1789, 1700 pero 89, pero en 1750, o sea, 40 años antes más o menos, en Inglaterra se da algo, se crea una máquina que ya no depende del viento ni del agua, no, una máquina de la cual tú puedes, cuya fuerza, ¿cierto?, depende de la voluntad del hombre. O sea, que el hombre prende la máquina, funciona, el hombre apaga la máquina, deja de funcionar. Chicos, eso cambió toda la historia del humano. Esa máquina, pónganlo allí, se va a llamar la máquina de vapor, y quien va a crear esa máquina de vapor se va a llamar James Watt. Esa es la clase del día de hoy. O bueno, la segunda parte de la clase del día de hoy. Chicos, esa máquina de vapor lo va a crear un tal James James, un tal James James Watt. Y esa máquina de vapor, y aquí viene el dato importantito, se va a aplicar a la industria textil. De nuevo, esa máquina de vapor creada o patentada, ¿no? Porque ya se había creado, ahorita les explico la historia, les cuento la historia, eh, por un tal James Watt, va a aplicarse a la industria textil. Ahí está. Entonces, los telares que antes eran a mano, los telares que antes eran bastante lentos, digamos así, porque se hacía a mano, no te digo, los artesanos que hacían telares, hacían telas, obviamente, pero demoraban mucho. Hacer una tela era muy lento. Va a acelerarse esta producción textil en Inglaterra cuando se crean las máquinas movidas por motor de vapor. Y esa es la revolución industrial. Los motores de vapor ahora mueven una industria tremenda, ¿no? Que es la industria de la tela, la industria telar, la industria textil de Inglaterra. Y lo que hace Inglaterra es que con ese excedente productivo, porque ya no van a producir 1000 faldos de tela, sino, perdón, no van a producir 100, y no van a producir 1000. ¿Qué van a hacer con los 900 sobrantes? Lo van a vender a otros países. Y eso se llama comercio extranjero, eso se llama negocios internacionales, van a aparecer, ¿cierto?, las exportaciones. Chicos, Inglaterra se va a convertir en la primera potencia mundial que va a exportar primero telas y después otros productos. Eso va a cambiar todo. ¿Sabes por qué? Porque ahora la burguesía, que antes contrataba artesanos para vender sus productos, ahora ya no necesita artesanos, ¿me entiendes? Ahora solamente necesita una máquina para crear para fabricar todos los productos que quiera. ¿Qué pasó con los artesanos? Se fueron al diablo. Los campesinos y artesanos que ahora están en la misma situación, porque antes el artesano, te digo, tenía un poquito más de importancia social tal vez. Ahora, campesinos y artesanos están en las mismas. Y se crea, y ahí viene, se crea en las ciudades donde vivían los burgueses,
En las ciudades, esas ciudades libres, donde no mandaba el rey, donde vivían los burgueses, algo que los burgueses van a inventar. Se van a crear las fábricas. Y ahí ven, miren mi separata, ahí está, revoluciones industriales. Primera hojita, ese es el interior de una fábrica de la primera revolución industrial. En las ciudades se van a crear unos complejos grandes, una manzana más o menos, son unas 10 casas, terreno enorme, donde van a estar los telares, pero ahora movidos por máquina de vapor. Y va a aparecer allí una nueva clase social que nunca existió en la historia. Chicos, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamó la clase social que apareció con la revolución industrial? Ustedes son. ¿Sí? ¿Están viendo quiénes están trabajando ahí en esas fábricas de la revolución industrial? Chicos, ustedes no existía antes, no existían. Digo, no existían como clase social, porque nunca existió eso. No te digo, no habían fábricas. Entonces, si no habían fábricas, y ahora hay fábricas, ¿qué clase social aparece allí? Pregunta de examen. Chicos, pregunta de examen Cayetano, apunte. ¿Qué clase social aparece con la aparición de las fábricas de la revolución industrial, primera y segunda? La clase obrera. Pónganlo ahí, los obreros proletarios. Pónganlo grande. Obreros asalariados o proletariados. Lo mismo. Obreros, asalariados, proletariados. Esos tres palabras pueden usar como sinónimos. Obreros asalariados o proletariados. Aparece, chico, el proletariado, aparecen los obreros. Nunca había antes existido antes. Entonces los campesinos y los artesanos, o sea, fregados con esta nueva sociedad, se convierten en obreros. Y ahí se construye la nueva pirámide social ya de la sociedad moderna. Con la Revolución Francesa se termina de graficar. Una pirámide, arriba los burgueses, en el medio quedó la clase media y abajo los obreros proletarios. Me han preguntado, profe, ¿quiénes son la clase media? Nosotros, pues, tú que vas a ser médico, yo que soy abogado, ¿no? Profesionales, ingenieros, psicólogos, ¿cierto? Ingenieros industriales, publicistas, marqueteros. La clase media son los profesionales. Burgueses arriba, clase media en el medio y abajo los obreros, que son los ex campesinos y ex artesanos que ahora se convirtieron en obreros. Y ellos van a mover las fábricas, porque la máquina tiene pues que hacerla trabajar, ¿no? O sea, el trabajo del obrero, a diferencia del trabajo del artesano, es totalmente diferente. El artesano hace arte, hace un trabajo, hace algo con su mano. El obrero solamente le pone la chapita a la taponada, y tiene que controlar que la máquina no se malogre. Nada más. Nada más. La vida de un obrero es bastante vacía, digo, porque no desarrolla su proyecto de vida, lo que significa eso, sino que solamente se vuelve una tuerca dentro de la empresa y cobran salarios de miseria. Y trabajan en las fábricas mujeres y niños. Ah, mira, así era. Ah, y no trabajan 8 horas, ¿ah? Trabajan 16, 14, 16 horas. 14, 16 horas. Así trabajaban. Entonces, chicos, ya generas una nueva pirámide social y generas una nueva sociedad que no es tan bonita. Una nueva sociedad no tiene nada que ver con los valores de libertad, igualdad, fraternidad que dijeron en la Revolución Francesa, porque vienen las máquinas de la Revolución Industrial y se genera otra pirámide social con otros problemas. Los trabajadores dicen, oye, aguanta, ¿y qué pasó con la libertad, igualdad, fraternidad que me prometieron? Me dijeron que cuando le cortábamos la cabeza al rey todos vamos a ser iguales, ¿te acuerdas? Muy bien, no pasó eso. Se generó otra pirámide social y los burgueses dijeron, sí, pero no, mira, ahora va a haber una nueva pirámide social que se va a llamar la sociedad moderna, donde va a estar los burgueses, la clase media y el tercer estado. Obviamente no van a decir eso, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Que ya después de tiempo se va a sociólogos, ¿no? Van a explicar esto, ¿no? Claro, en ese momento los burgueses no sabían qué pasaba. Los trabajadores no sabían qué pasaba. En un momento estaban en el campo como campesinos y ahora son obreros en las fábricas. Y dicen, bueno, así es, pues, así es, ya está. Y es un engaño muy feo de la burguesía porque dice, todos vamos a ser iguales. Así, claro, todos somos iguales, pero yo tengo los medios de producción, pero yo tengo la fábrica, pero yo tengo la riqueza. ¿Y por qué? Porque se esforzaron para tenerlo. Ahí me detengo un ratito y me voy un flashback hacia adelante.
Chicos, en la Edad Media, cuando cae Roma y se instaura ¿cierto? La nobleza, ¿no? Y el poder de la iglesia en la Edad Media, había una institución que ya había nacido en Roma y que ya había nacido en Grecia también, que se llama la institución de la herencia. O sea, algo que ocurre cuando tú mueres. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú mueres, tus bienes son heredados por tus descendientes, ¿cierto? Muy bien. Eso se mantuvo en el rey, porque cuando el rey moría, quien cogía la corona era su hijo, el primogénito. Pronto los nobles dijeron, para no perder nuestros bienes, hay que aplicar lo mismo. Cuando nosotros fallezcamos, ¿no? Nuestros bienes pasan a nuestros hijos. Eso se llama herencia, ¿sí? Eso se llama herencia. Bien. Pero la herencia encierra un tema que es más complejo que eso. La idea es que la riqueza que se ha generado durante la vida de la persona no vaya a otras personas, sino que vaya a su familia, o sea, que quede dentro de ¿cierto? Dentro de la esfera familiar, digamos. Por lo tanto, se casaban entre ellos. Los nobles se casaban entre ellos. Y esa tiene una razón, ¿ah? ¿Por qué no había cruces de estamentos en la sociedad medieval? Porque si tú te casabas con alguien de clase baja, cosa que era imposible, tu riqueza por la herencia iba a pasar también. Entonces se iba a disgregar la riqueza, iba a pasar de arriba para abajo, ¿no? No era negocio. Entonces crean algo que se llama herencia y solamente los hijos se heredan. Mira, se crea la sociedad moderna y los burgueses mantienen la herencia, institución que venía desde Roma, te digo. La clase alta, que ahora son los burgueses, mantienen la herencia. Allá. ¿Cuál es el tema con la herencia? Que la riqueza va a seguir quedándose dentro de la familia. No va a migrar a la clase, digo, a otras personas. Y ahí la cuestión. Cuando los burgueses y los ilustrados prometen igualdad, libertad y fraternidad, es una igualdad simbólica. Somos iguales, pero económicamente nosotros tenemos los medios de producción. Y vean la desigualdad. Cuando mi hijo tenga cierta edad y yo quiera que fallezca, mi riqueza va a pasar a mi hijo. ¿El hijo se esforzó por esa riqueza? No. Oye, pero el papá se esforzó. Papi, el trabajo del papá es del papá, no del hijo. Entonces se va a generar una desigualdad en la sociedad ya de origen, porque, a ver, las personas nacemos iguales, pero en algún momento esta persona cobra una herencia con fábricas, con terrenos y casas y autos y empresas, y este no. Entonces la desigualdad se va a mantener. ¿Me entiendes? La herencia es una gran medida de desigualdad, porque hace que alguien que no tenga nada de pronto tenga todo, cuando no se esforzó para ello, dicho sea de paso. Entonces, se dice, tienes que trabajar para tener grandes riquezas y grandes dineros y grandes, ¿no? Privilegios y todo. Es mentira, pues, porque la herencia se hereda. Entonces, como la herencia obviamente se hereda, eso va a hacer que la sociedad hasta ahorita es desigual, es desigual. Entonces ahí viene el tema. ¿Qué dicen los burgueses? ¿Quieres tener plata, obrero miserable? Trabaja. Y ahí viene el tema, es el gran engaño de la burguesía. Porque mientras más trabajes, más te esfuerces. Ah, y otra cosa, le van a pagar sueldo mínimo a tu. Con eso no te haces millonario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos somos libres iguales, pero los dueños de producción, los medios de producción soy yo. Y cuando yo me muera, mis hijos. Chicos, eso va a generar una gran desigualdad en la sociedad, hasta ahorita, ¿eh? Esto genera una gran desigualdad en la sociedad, y se generan mentiras como el pobre es pobre porque quiere, y está escuchando la otra vez en internet, ¿no? El ignorante es ignorante porque quiere. No, la sociedad se estableció así, y eso se generó en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, cuando los obreros, que no tenían nada, que eran los campesinos, porque los campesinos no tenían nada, no se mientan, los campesinos no tenían nada. La propiedad estaba en manos de los nobles. Cuando le cortaron la cabeza a los nobles, ¿sabes quiénes compraron sus propiedades y bienes? Los burgueses, pues los que tenían plata. La clase baja, artesanos, que tenían un poquito más, y campesinos, que no tenían nada, porque no eran dueños de nada, ahora son obreros. Ahora son obreros. La gran masa pobre ahora es obrero. ¿Qué igualdad me hablas? No hay igualdad. Entonces, cuando se genera la nueva pirámide social, millonarios que ahora son los burgueses, esos millonarios que ahora son los burgueses, lo que hacen es generar una nueva pirámide social donde ellos van a estar arriba. Ah, y obviamente,
obviamente todas las normas y todas las leyes que se den van a estar a su favor. Entonces se va a dar una ley para la propiedad. Nadie me vulnera mi propiedad. ¿Sabes cómo se va a llamar esa ley? Ley para proteger la propiedad privada. Entonces van a cercar los campos y van a decir, esto es propiedad privada, no pasar. Esto es propiedad privada, no pasar. Van a hacer sus casas bien bonitas y van a poner cerca afuera y van a poner propiedad privada, no pasar. Porque esto es mío. Y quien se atreva a robarme mi propiedad es un ladrón, es un ratero, un ladrón, y va a tener que irse a la cárcel. Todo el mundo repite, ¿eh? Ladrón, ladrón, vaya a la cárcel. Pero se han puesto a pensar quién roba. Es que no tiene, pues. No estoy defendiendo a los ladrones, ¿eh? Pero lógico, si tú no tienes, entonces vas a querer tener algo. Entonces, si tu hijo, ojalá que no les pase eso. Un hijo y le dice, papá, tengo hambre, y tú no tienes nada que darle, y por más que te has trabajado tu sueldo, no te alcanza. ¿Qué le vas a dar de comer? Entonces generan nuevos problemas sociales como la delincuencia, ¿no? Todo lo que se ve ahora. Y eso es un rezago de esta sociedad que se va a crear en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. No te digo, esto explica toda la sociedad. Entonces se va a generar una nueva pirámide social donde arriba va a estar la burguesía y va a decir, todos somos iguales. ¿Quieres plata? Gánatelo. Oye, pero yo no tengo herencia. Piña, compadre. Piña. Esa es la sociedad actual, chicos. Esa es la sociedad actual. Esa es la sociedad actual. Entonces, resumen, Revolución Industrial fue un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que desencadenó cambios sin precedentes para todas las sociedades del mundo. Chicos, Revolución Industrial tiene la misma importancia social que el descubrimiento del fuego, a ese nivel, a ese nivel. A nivel tecnológico, se crearon máquinas y eso cambió toda la historia de la humanidad hasta ahorita. Nosotros somos hijos de la segunda revolución industrial. Se caracterizó, pónganlo ahí, por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción en serie, producción en masa, y ahí está. Esas, chicos, son las fotos de la primera revolución industrial. Lo que ven ahí son obreros y lo que ven ahí son máquinas telares movidas por máquina de vapor. Origen de la revolución industrial, pónganlo ahí, Inglaterra, tuvo su origen en Inglaterra, ¿cierto? ¿Y por qué Inglaterra? Porque en Inglaterra la burguesía, te dije, ya había tomado el poder antes, ¿no? Ahí están las causas. Luego, Inglaterra disfrutaba de una situación completamente abundante de capitales y aparte que tenía una entrada libre a todos los países porque Inglaterra es una isla. Entonces, con los barcos tú puedes ir a cualquier lugar del mundo y esa situación, ¿no? De isla fue lo que le privilegió a Inglaterra. Causas geográficas, ya saben, materia prima también, hay mucho hierro y carbón en Inglaterra, eso ayudó al desarrollo de la máquina de vapor. Primeros inventos, pónganlo ahí, máquina de vapor creada por James Watt. Aquí va. La primera máquina de vapor no está ahí, es de un francés llamado Denis Papin, que inicialmente ya había visto que el vapor de agua puede mover pistones. Luego viene Tomás Newcomen en 1712 y va a crear la primera máquina de vapor, pero súper lenta, ¿no? Una máquina de vapor, pácate, 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 súper lenta. Viene James Watt en 1769 y patenta su máquina de vapor, ahora sí mucho más especializada, con mucho más eficiente, mucho más fuerza, y va a ser utilizada, esa la de Watt, va a ser utilizada para la industria textil. Ahí está. Ese es James Watt y esa es su máquina de vapor. Y esa es la revolución industrial. Lo demás es floro. Viene James Gary Grips y va a crear la primera telar mecánica llamada Spinning Jenny. Le va a poner el nombre de su hijita, tejedora Jenny. Y justamente viene luego Richard Arkwright, que va a inventar la hiladora hidráulica, ¿no? Ahí todo para la textilería, te dije. Luego el telar mecánico de Cartwright, como siempre, textilería. Y aquí se le va a crear, se va a inventar Robert Fulton, ponerle esa máquina de vapor a un barco. Y va a aparecer el barco a vapor, el primer barco a vapor. Y luego Stephenson va a meter esa misma máquina de vapor a una locomotora. Y ahí se va a crear el primer vagón de tren, la locomotora, en 1825. Vean los fechos. Consecuencias, mecanización del trabajo en grandes fábricas, ¿cierto? Ahí está. Esto sí leo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva revolución industrial, de esta revolución primera, de la primera revolución industrial? Mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso, no te digo, del trabajo artesanal y los talleres fueron reemplazados por grandes centros fábricas. Ello inició a su vez que se produjese un aumento de la producción en diferentes tipos de productos, especialmente en el textil, todo lo que te digo. Y chicos, esto tal vez es lo más importante. Cambios en la estructura de económica y de la sociedad. ¿Qué pasó? A ver,
Con la expansión de los grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, pero recontrasubrayenlo ahí, el proletariado industrial, o los obreros asalariados, como quieran. Eso no existía antes, ¿eh? Eso no existía antes. Los campesinos trabajaban, pero se cobraban de parte de esa producción. Y los artesanos trabajaban cuando querían, no eran asalariados, no tenían un horario de trabajo, no tenían un horario de trabajo. Los artesanos hacían sus zapatos, sus telas cuando querían, era libre. Ellos tenían tal vez una posición, eh, una mejor posición, ¿no? En la sociedad anterior. Pero vienen las fábricas y ahí sí todos son obreros, campesinos y artesanos se convierten en obreros. Las características de esos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores en épocas anteriores. Eso nunca había pasado. La aparición de esta clase y sus peculiares condiciones de trabajo y de vida, y ahí está, trabajaban mujeres y niños. Vean ustedes, ahí hay un telar donde están trabajando las mujeres. Chicos, esta situación paupérrima de los trabajadores va a dar origen al sindicalismo, o sea, se van a agrupar los trabajadores para defender sus derechos, eso se va a llamar el origen de los movimientos sindicales, va a aparecer una nueva ideología que va a ayudar a esta clase baja. ¿Sabes cómo se va a llamar? El socialismo. Pónganlo ahí. Ahí nace el socialismo de Marx para ayudar a los trabajadores obreros. Ahí va a aparecer el socialismo de Marx ¿cierto? En Alemania finales del siglo, mediados del siglo XIX. En 1848 nace, ¿cierto?, esta idea del socialismo en Alemania. Chicos, para terminar, crecimiento de las ciudades. ¿Te acuerdas de las ciudades? La gente no vivía en ciudades, las personas vivían en los reinos. En un reino, ¿cierto? Grandote, castillo, ahí estaba pues el feudo del rey, estaba el castillo con murallas y adentro vivía el rey y adentro vivían los aldeanos y adentro vivían los campesinos y adentro vivían los artesanos. Así era. Entonces una ciudad. Fuera de ese castillo, te estoy diciendo, me estoy remitiendo a la Edad Media moderna, en el cruce de caminos empezó a haber aldeas de unos señores llamados burgueses. Y esos burgos, que ahora se llaman ciudades, en esos burgos ya no va a mandar el rey, sino un burgomaestre, o sea, una persona que se le va a llamar alcalde. Burgomaestro, alcalde, entienden que son sinónimos. Esos burgos van a ser burgos de los comerciantes, van a ser ciudades libres donde allí vivían los comerciantes. Los reyes pronto se dieron cuenta que esos burgos empezaron a crecer y le pusieron ¿qué cosa? Impuestos. Y los burgueses normal pagaban los impuestos porque le respetaban su libertad. Cuando se acaba la sociedad del antiguo régimen y viene la sociedad moderna, los burgueses se van a vivir en esos burgos. Y en esos burgos es los que se hacen las fábricas. Allí se crean las fábricas. ¿Y qué va a pasar? Van a crecer las ciudades. Ya no el reino. Ahora son las ciudades. Los castillos se dejaron abandonados, ¿no? Van a quedar como museos. Y los burgos, ciudades ahora, van a crecer y crecer y crecer y crecer. Los campesinos que vivían en el campo van a migrar a la ciudad. Esa es la primera migración, van a escucharlo siempre, del campo a la ciudad. Ya fueron los campesinos, ahora tienes que ser ¿qué cosa? Un habitante de la ciudad, del campo a la ciudad. Leamos. El crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Éxodo. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante, bastante fuerte, y la llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial. No te digo, aumentaron los obreros. Obviamente, venían para trabajar en la fábrica. Este fenómeno se multiplicó posteriormente, al mismo tiempo que la mecanización del trabajo caminaba pareja a la producción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. Los vecinos inicialmente iban a la ciudad, trabajaban sus horas, sus 16 horas y volvían a su casa, dormían y volvían. Era un esclavismo. Entonces los burgueses dijeron, mira, que no hagan eso. Nosotros los burgueses les vamos a construir casitas aquí atrás de la fábrica y eso se van a llamar barrios obreros. Los obreros trabajan en la fábrica y luego se van a dormir a sus casitas, 80, 90, 100 metros cuadrados máximo, y luego retornan a la fábrica a seguir trabajando. Dejan su vida de campo y ahora sí viven en la ciudad. Esos barrios pobres se van a llamar barrios obreros. ¿Cuáles son los primeros barrios obreros, chicos, en el mundo? Manchester, en Inglaterra, Montpellier, en Francia, Chicago, en Estados Unidos.
y otras ciudades, pero el principal Chicago. Y en Perú, La Victoria, Ate. Esos son los primeros barrios obreros. ¿Y qué hacen los obreros los fines de semana? Eso le explicaba a los chicos de la academia. Chicos, ¿qué hacen los obreros los fines de semana? Cuando terminan de trabajar toda la semana, ¿qué hacen los fines de semana los obreros? Juegan fútbol. Les encanta jugar fútbol. Entonces los burgueses se le prende el foquito y crean un club de fútbol de esos obreros textiles, así nació, llamado el Manchester United. Ese es uno de los primeros equipos de fútbol, digo, ya de clase baja, ¿no? De obreros. Y en el Perú, Alianza Lima, pues obviamente, un equipo de los pobres. Así es. Chicos, y viene la segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial, chicos, lo mismo, máquinas y todo. ¿Qué diferente tiene la primera de la segunda? Que la segunda fue ya recontra plus ultra. La segunda revolución industrial, escucha esto, ya no se basa en la máquina de vapor, que ciertamente funciona, pero es lentísimo. En Alemania, un inventor llamado, me adelanto, llamado Rudolf Diesel, así se escucha este nombre, un inventor alemán llamado Rudolf Diesel inventa, escucha esto, inventa el motor de explosión. A ver, escucha. El principio es el mismo, mover algo. Ponte, con el motor con el vapor de agua se mueven los pistones. Sí, claro, el vapor de agua hace saltar un pistón, ¿no? Y acá agua fría y hace bajar el pistón. Ese es el motor de vapor. Pero Rudolf Diesel crea algo mucho más bravo, el motor de explosión interna. ¿Qué es eso, chicos? Es un motor que bota una microchispita dentro de las válvulas. Entonces, como tiene gasolina, porque ese motor funciona con gasolina derivado del petróleo, va a caer una gotita de petróleo, esa chispita, y ¡puf! Va a hacer una explosión. ¡Puf! Y el pistón va a saltar. ¿Sí? Y aquí al otro lado hay otra microexplosión que se va a generar, controlada obviamente, una microexplosión chiquita, ¡puf! Y el pistón va a volver abajo. Sí, va a retornar. Y aquí otra, ¡puf! Y va a subir, y aquí otra, ¡puf! Va a bajar, y aquí otra. ¡Puf! 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 Eso se llama el motor de combustión interna. Ese es el motor que hasta ahorita no se ha superado. Ese es el motor de combustión interna. Es un motor que mueve a partir de pistones que ¿cierto? Se van de un lado a otro generando pues fricción, energía y fuerza, ¿cierto? A partir de las microexplosiones que pasa dentro del motor. Claro, obviamente no va a haber solamente dos microexplosiones, va a haber dos, 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 y aquí dos, 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 dos. Por eso el motor es así, ¿no? Porque aquí hay microexplosiones, microexplosiones. Ta, 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 ta. Claro, no es una, son como cinco, seis, ¿no? Seis, perdón, ocho de esos pistones subiendo y bajando, y eso genera energía, fuerza, y con eso se mueve el carro, se mueven los aviones, se mueve pues, todo. Eso se llama el motor de combustión interna. ¿Sí? Cuando se crea ese motor de combustión interna, se pone dentro de los automóviles. Y el primero que pone ese motor de combustión interna dentro de un automóvil se llamó Carl Benz, un ingeniero alemán, ¿cierto? Que va a bautizar su automóvil en nombre de su hijita llamada Mercedes, ¿no? Entonces se va a crear el primer auto moderno del mundo, chicos, que se va a llamar el Mercedes-Benz. Y luego el motor eléctrico. Una cosa es el motor de combustión interna que funciona con gasolina y el otro es el motor eléctrico. Ya. El motor eléctrico, chicos, eh, obra de norteamericano Thomas Alva Edison. Y con ese motor de electricidad y con ese motor de combustión se va a generar toda la segunda revolución industrial. Y pónganlo grandote, ¿qué países destacaron? Estados Unidos y Alemania. Allí revienta todo. Leo. La segunda revolución industrial fue una etapa de profundos cambios sociales y políticos económicos, políticos tecnológicos que van desde 1850, vean ese año, hasta 1914. Primera Guerra Mundial, vean lo que pasó. Que atravesaron las potencias de, pónganlo ahí, Alemania, sí, Francia, un poquito debajo, Bélgica, un poquito debajo, Rusia, bien debajito, Japón, Estados Unidos. Chicos, de estos países lo más importante es Alemania, Estados Unidos y póngale un peldaño debajo, pero importante, Japón. Alemania, Estados Unidos y Japón van a crecer como no te imaginas. Estos países van a crecer, te digo, como no te imaginas. Causa de la segunda revolución industrial, a ver, vamos a leer ahí.
Triunfo del liberalismo y la burguesía durante el siglo XVIII en las antiguas monarquías europeas, ya está, le reemplazaron el poder los nobles ahora por los burgueses. Competencia mercantilista, sí, mucha competencia entre los países. Luego, expansión imperial de las potencias europeas en Asia y África. Sí, ahorita explico. La profesionalización de las industrias y la conformación de una clase obrera. Ahora es una clase obrera y ahora se profesionalizan las industrias con las formas de trabajo. Ahorita vamos a ver el Fordismo y el Taylorismo, perdón, y el Fordismo. Crecimiento demográfico en Europa. Muchas personas empiezan a, sobre todo, crecer dentro de las ciudades. Las ciudades crecen, las personas crecen y por ello las ciudades crecen. Chicos, mecanización, pónganlo ahí, transporte, electrificación, lo leen, ahí está, fuente de energía. Dos fuentes de energía, pregunta de examen. ¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía en la revolución industrial? Segunda, petróleo y electricidad. Petróleo para mover el motor de combustión interna y electricidad para el nuevo motor eléctrico que se va a aplicar a todo, a la licuadora, al televisor, a todo, el nuevo motor eléctrico. Vean ustedes. Y ahí está, ¿no? Entre los descubrimientos de petróleo, sus derivados de origen a los motores de combustión, entre los investigadores, el alemán, ahí está, Rudolf Diesel. También avances en la invenciones tecnológicas, chicos, pónganlo ahí, el aeroplano de los hermanos Wright, ahí se va a crear el telégrafo de Samuel Morse, pónganlo ahí, el cine de los hermanos Lumière y la radio. Pongan eso. Eso ya son los nuevos inventos de ¿cierto? De la segunda revolución. Luego, avances científicos, ahí ponen Luis Pasteur también para los alimentos, la vacuna contra la tuberculosis de Robert Koch también, el aluminio sin cobre, ahí está, fertilizantes, explosivos, ahí está, ¿no? Industria química va a crecer también. Consecuencias de la segunda, vamos ahí, orden social, sí ponen ahí, los campesinos ahora sí se trasladaron todos a las ciudades y las urbes crecieron como no te imaginas, crece el proletariado y obviamente las luchas obreras, luchas sociales también crecen. A nivel económico ya está la producción en serie, la producción en serie y nació el capitalismo, ¿no? Como sistema económico político que domina el mundo. Orden político, ya saben, como los burgueses estaban dominando los países, eh, las leyes que den va a ser a favor, obviamente, de la empresa, ¿no? Nuevo orden social, derecho de los trabajadores, pues mínimo. La clase burguesa dominó buena parte de la actividad política, obviamente, por no decir toda, y se tuvo que enfrentar al descontento de la clase obrera. Ahora hay una nueva dicotomía, una nueva lucha de clases, como dijo Marx. ¿Te acuerdas que antes eran los pobres del tercer estado versus los nobles? Bien, ahora es otra la pelea. Los burgueses millonarios versus los proletariados pobres. Ese choque se va a llamar lucha de clases y la ideología llamada socialismo va a ser la que va a ayudar a la clase baja pobre a que luche contra la burguesía. Y obviamente van a ganar, ¿eh? Le van a ganar mucho, entre otras cosas, chicos, apunten allí, entre otras cosas van a ganar derechos laborales. Número uno, las 8 horas de trabajo. Las 8 horas de trabajo, sí. ¿Saben dónde se ganó por primera vez las 8 horas de trabajo? Por ahí, en los trabajadores de Chicago, en Estados Unidos. Ahí se va a dar las 8 horas de trabajo, van a salir una huelga y van a morir. Cuando van a salir todo el pueblo, toda la población, el gobierno de Estados Unidos dice, ya, mira, devuélvanse a sus casas, no protesten, no critiquen. ¿Qué quieren? 8 horas, toma tus 8. Van a dar las 8 horas de trabajo, beneficios laborales, descanso sábado y domingo, se trabaja de lunes a viernes, se reduce los días laborables a 5 y 2 de descanso, y solamente trabajas 8 horas y te sube el sueldo. Regresa a trabajar. Ah, bueno, así sí, dije. En todo el mundo se ganó eso, ese derecho. Ah, derecho a la educación. El Estado me tiene que pagar la educación de mis hijos porque la miseria que me pagas no me alcanza. Entonces el Estado dice, ya, no te preocupes, yo voy a educar a tu hijo. ¿Qué más quieres? Seguro de salud. Cuando me enferme, quiero ir a un hospital para que me atiendan. Chévere. ¿Qué más? Lo que quieras, papi. Pero regrésate a la fábrica porque si tú no trabajas se paraliza todo. Chicos, ahí empezaron las luchas sociales y los beneficios sociales, los derechos sociales nacionales. No fue por buenito, o sea, fue por miedo. Porque si el trabajador no trabaja en la empresa, se acabó todo. La fábrica no produce. No produce la fábrica si no hay obrero que lo controle, quien la maneje. No produce. Entonces vas a tener que darle todos los beneficios a los obreros trabajadores de Europa. Entonces, ¿a quién van a explotar? A los obreros de otros países. Explota a otros países, a mí no. Entonces los trabajadores europeos, los trabajadores norteamericanos, los trabajadores japoneses están bien pagados. A nosotros sí nos pagan pues tonterías, ¿no? Pero digo, un obrero de una fábrica
sí está recontra bien pagado. Muy bien, vamos ahí. Taylorismo y el Fordismo. Las máquinas, sí. Taylorismo es, sí, ya para terminar, chicos. Taylorismo es un método de trabajo creado por un tal Frederick Taylor. ¿Qué cosa es eso? Ese tío se dio cuenta que trabajando el obrero hacía todo, ¿no? El obrero cortaba la tela, el obrero hilaba, el obrero, pues, ¿cierto? Esperaba la máquina de vapor, luego sacaba la tela y él mismo, pues, le ponía el diseño y todo. Taylor se dio cuenta que se demoraba mucho tiempo. Entonces él crea una forma de trabajar, donde el obrero no pierde el tiempo. O sea, que haga una sola cosa nada más. Y luego eso lo pase a otro obrero que haga una sola cosa nada más. Entonces, uno hila, el otro corta, el otro teje, el otro rebana y el otro hace una sola cosa. Eso se va a llamar cadena de producción. Eso se va a llamar cadena de montaje. ¿Para qué? Para que no se pierda mucho el tiempo y el obrero sea más eficiente en su trabajo. Chicos, aumentó la producción. ¿Sabes quién aplicó eso a sus automóviles? Ford, y eso se llama el Fordismo. Una de las fábricas que adoptó el sistema taylorista fue Ford Motor Company de Ohio. Su fábrica en Detroit, Chicago, se armaron una cadena de montaje. Y ahí aparecieron los primeros Ford Modelo T, que son los primeros autos producidos en serie. Ya no son autos producidos, digamos así, lentamente, ¿no? En un departamento, luego al otro, luego, no, no. Sino que, ¿cómo es? Hay una faja larga, tipo las ruedas del tanque, ¿no? Una faja larga que va dando vueltas, despacito, despacito. Y mientras va pasando, hay operarios a los costados, que van poniéndole chasis, el motor, van armando el auto. Cosa que cuando termina, pues, esta cadena de montaje, al final sale el auto tremendo. Esto abarató los costos y esto hizo que los productos salgan con mucho más rapidez y mucho más baratos. Tremendo. Y eso fue, chicos, el taylorismo y el fordismo, y todo eso va a configurar la segunda revolución. Entonces, nunca olviden, segunda revolución industrial, nueva fuente de energía, petróleo, electricidad, nuevos países que crecieron, Estados Unidos, Alemania, y nuevos inventos, motor de combustión interna, electricidad, acuérdate, el motor eléctrico, los hermanos Wright, el cine, los hermanos Lumière, la radio, Pasteur, la dinamita, también, ¿no? El tema de la industria química, muy importante. Taylorismo y Fordismo, importantísimo. Chicos, terminamos con esto de aquí. ¿Qué pasó? Ocurre que le robó 3 minutos, le robó 3 minutos. ¿Qué pasó? Rápido. Ocurre que estos países europeos, sumamente ricos ahora sí ya con revolución industrial, Inglaterra, Francia, todos los países europeos, Alemania, van a irse a agarrarse las fuentes de materia prima. ¿Por qué? Escúchame aquí. ¿Cómo funciona una fábrica, una empresa con materia prima? Bien, estos países potencia dijeron, ¿cómo podemos asegurar las materias primas para mis fábricas de la revolución industrial, controlando las fuentes de materia prima? Y la pregunta es, ¿dónde están las fuentes de materia prima? África. Vamos a conquistar. Y esos, chicos, se llamaron los imperios coloniales. Lo leen ahí. Esos son los imperios coloniales. Y los países que más, ahí está, ¿no? El reparto de África. Los países que se llevaron lo mejorcito de África, pónganlo ahí, Inglaterra y Francia. Vean mi mapa, lo leen, ¿eh? Vean mi mapa. Ahí está, mi mapa para terminar. Vean mi mapita. Ahí está el mapita. Mapa de África. Y mira cómo se la jalonearon, se la parcelaron. Todo lo que está en naranja es del Reino Unido. Se agarró todo, lo mejorcito. ¿Eh? Egipto, Sudán, Sudáfrica, Nigeria, lo mejorcito se agarró Inglaterra. Francia se agarró, mira, Argelia y todo eso que está abajo, todo eso que está en morado. Tremendo. Argelia se agarró, Dios, enorme, grandote. Francia se agarró, como te digo, todo eso que está en morado. España se agarró esa cosa de arribita, que se llama Marruecos y la Sahara Occidental. Italia se agarró eso que se llama Libia, vean eso, esa cosa verde arriba, llamada Libia, y ese cuerno de oro que se llama, el cuerno de oro, chicos, ¿cómo es que se llama? Somalia. Ese cuernito de África se llama Somalia, eso se lo agarró Italia. Portugal, mira lo que está en verde. Perdón, lo que está en marrón, perdón, lo que está en verde se agarró Portugal, eso que se llama África Occidental Portuguesa y África Oriental Portuguesa. Mira lo que se agarró Portugal. Eso lo tenía Portugal desde hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando sacó esclavos de ahí. Y mira lo que le dejaron a Alemania.
Hombre, a Alemania le dejaron las sobras. Lo último que quedaba se lo dejaron a Alemania. ¿Y por qué? Y aquí voy. Chicos, Alemania es el último país en unificarse en Europa. No existía Alemania, ¿eh? Eso se lo cuento de la próxima clase. Alemania no existía. Alemania es el último país en unificarse en Europa y le dejaron las sobras, los restos. Camerún, Togo, África sudoeste de Alemania y la África oriental de Alemania. Son territorios donde no hay nada, te comento. ¿Ah? Selva, no hay safari, no hay. Por ahí algunas riquezas, pero no puedes comparar, pues, ¿no? Con las minas de diamante de Sudáfrica o todos los petróleos que hay en Argelia. Entonces, mira tú cómo a Alemania le van a dejar la zona. Bien, con eso termino. Cuando Alemania llama a todos los países de Europa a la conferencia de Berlín para repartirse nuevamente las colonias de Europa, de África, perdón, Inglaterra y Francia, los que tenían más, le dijeron, no te vamos a dar nada. Alemania dice, allá, ¿no me vas a dar nada? No te preocupes. Para su producción industrial y ahora van a hacer armas, van a hacer armas químicas, van a hacer uniformes militares, van a hacer cascos y van a hacer fusiles. Chicos, ¿para qué se está preparando Alemania luego que le chotearon con esta nueva repartición de colonias? Alemania va a prepararse para una guerra. Y es la que va a venir, chicos, justamente ya la próxima clase, el próximo, bueno, de este al próximo sábado, muchachos, vamos a hacer ya la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es eso? ¿Ah? Es la misma tónica, es Alemania contra todo el mundo y finalmente va a caer derrotada Alemania en las dos guerras mundiales. Muy bien, chicos, hasta aquí. Díganme que sí lo entendieron. Sí, ahora sí. Gracias, muchachos, han sido muy amables. Espero que hayan aprendido algo más el día de hoy. Cuídense mucho, yo aquí les corto. Ahí les he pasado las separatitas, los leen por Dios y ahí hay preguntas también para aquí. Gracias, Gracias, chicos. Aquí les profe. corto. Gracias. Gracias, gracias. Chicos, Chau, ingresemos chau. al otro link, por favor.